Y sean todos muy bienvenidos a Más un Fry Podcast. Yo nuevamente, Luis por acá, junto a Nico Sufray en los controles y recibiendo hoy día a la nutricionista Dani Romero. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hace tiempo queríamos hablar de nutrición, que estoy sobrepeso. Quería una consulta un gratis. importante tema ahí, sí. O sea, algo podemos hacer Claro. ahí, no te preocupes. Sí. Bueno, estuve haciendo unos exámenes. ¿Cómo están tus exámenes? Más o menos, sí. Pero después vamos a entrar en eso. Ahí yo te hago una pequeña consulta. Eso, claro. Ya. Oye, Dani, ahora se acerca la Pascua, ¿cierto? La mayoría de la gente le gusta harto el chocolate. El chocolatito. O sea, los niños principalmente, sí. ¿Cierto? Que les gusta como salir a buscar chocolate. Yo soy un eterno niño. ¿También te gustan los chocolatitos? Sí, pues lo que pasa tú dices que es como también un problema para algunos papás el tema de los chocolatitos y todo, porque a veces la cantidad que comen, cuáles son los que podría consumir, ¿cierto? Pero acá, menos mal, generalmente son chocolatitos chiquititos. Sí, a veces venden como unos huevitos más grandes, pero es como, a veces le regalan el huevo al niño y sería, pues nada más de huevitos. Claro. En Brasil, por ejemplo, es más común los grandes. Sí, claro. De hecho, esos chiquititos no se ven mucho. ¿Y los buscan igual? Claro, sí, claro, sí, se esconden en la casa. Para los niños. Hoy día igual yo programé ya lo de mi hija. Pues. Ya compré un ¿Tienes listo ya los chocolates? Canastito, chocolatito. Ah, sí, está lindo eso. Al principio lo trataba de hacer más saludable, pues, cuando eran chiquititas. De hecho, hacíamos huevitos, no sé, con dátiles. Ya, pasa, como chocolatitos, digamos. Avenas, claro. Sí, hacíamos una pastita ahí, moldecito, y hacíamos eso. Pero ahora ya es más difícil controlar. Pues. Claro, están más grandes también. ¿Qué se puede hacer ahí en ese caso? ¿Cuál es la recomendación para pasar sin tanto...? Mira, como es una festividad, digamos, que a los niños les gusta salir a buscar huevitos y todo, entonces lo ideal es buscar, en el mercado hoy en día hay huevos, de hecho, bajos en azúcar, hay huevos con alto contenido de chocolate amargo y son bajos en azúcares, pero hay que buscar. Por ejemplo, mira, si lo quieres comprar, hay una marca que yo recomiendo bastante cuando trabajo con los pacientes, que se llama Wild Food, que es una marca chilena que trabaja solo con productos naturales. O sea, por ejemplo, semillas, frutos secos, dátiles o chocolate de bitter en este caso, para los huevitos, y no le echan aditivos, digamos. Yeah. Entonces son mucho más saludables. Y la otra opción, que hay una opción que vende Ambrosoli, que son sin azúcar, pero vienen con altos en grasa saturada. Porque, claro, le bajan el contenido de azúcar, pero le aumentan el contenido graso. Entonces ahí como que tienes como una opción. Si no, por ejemplo, la opción que tú mencionas de hacerlos en casa. Con pastitas de avena, frutos secos. El dátil es un súper buen ingrediente como para endulzar los alimentos y no agregarle stevia, ni alulosa, ningún tipo de endulzante artificial, como sucralosa o como, por ejemplo, sacarina o aspartamo. Entonces es buena opción hacerlos en casa y hacerlos como con los mismos niños, hacer unas bolitas. Claro, participan. Y los puedes hacer como en un canastito y bueno, cuando son chiquititos, uno le dice, claro, que el huevito, el conejito pasó por la casa. Ahora cuando son más grandes los puedes hacer quizás en tu casa porque ya ellos van a entender que los huevitos uno los puede hacer ellos mismos. Es como para ayudar al conejito que tiene que pasar por tantas casas, entonces lo ayudamos a hacer unos huevitos más saludables. En ese caso, por ejemplo, se podrían hacer, son cosas dinámicas. Lo otro es pintar huevitos de estos de huevitos duros, o sea, como hacer huevitos duros y tú los puedes pintar, y una cosa que puedes hacer con los niños. Eso sí, yo siempre. Y sé lo que yo hago con mis chiquititos, que es como una infidencia. Yo lo que hago, por ejemplo, cuando a ellos les gusta encontrar huevos, entonces para yo no darle tanto huevo de chocolate, como que ellos tienen su canastita, entonces ellos van sacando esos huevitos y yo se los voy sacando, se los voy escondiendo en otro lugar, entonces seguro ellos encontraron muchos huevos, entonces cuando ven su canasta, y le digo, pero es que te los comiste cuando ibas, claro, en el momento se los van comiendo de a poquitito, entonces le digo, no, te los comiste todo, entonces por eso te quedan tan poquitos. Es una forma, cuando son chiquititos los podemos engañar, pero de grande no mucho. Pero de grande se pueden hacer esas opciones, como pintar huevitos, como hacer los propios con alimentos naturales, digamos, no tanto envasados. Claro. Tú hablaste igual acerca de lo que uno usa para endulzar, ¿cierto? Hay hartos mitos en ese sentido, igual acerca de la sucralosa, el endulzante. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que...? Porque, por ejemplo, ¿no hay un estudio a largo plazo acerca de esos endulzantes? Mira,
Claro, hay estudios que hablan de que hasta el momento no hay ningún estudio que te diga el endulzante te produce cáncer, te va a dar algún problema al hígado en algún momento. Todavía no hay algún estudio que diga eso. Pero obviamente siempre lo más saludable es como lo más natural, ¿ya? Por un tema de que está comprobado con a lo largo del tiempo que eso genera bienestar en la salud. Claro, hay hartos productos. Tiene estagatosa, alulosa, que son, o azúcar, digamos, light también, pero ojo. Hay azúcar light, por ejemplo, que tú puedes encontrar, pero si tú te fijas en los ingredientes, que es súper importante cuando uno va a comprar algún producto, tienen fructosa. La fructosa es el azúcar de la fruta, principalmente, lo cual no es malo en la fruta, pero cuando se lo añade a los productos de pastelería, las cosas, o para hacer productos light o cero, ¿cierto? Le agregan una cantidad que hace daño en el organismo. Daño en el sentido de que la fructosa se absorbe rápidamente, más rápida que la glucosa que aporta, digamos, los otros tipos de productos, el azúcar tradicional. Y eso se aloja principalmente, se reserva en el hígado. Entonces, la fructosa está asociada a producir hígado graso. O sea, sería peor que el azúcar incluso. Sería peor que el azúcar. Entonces, por ejemplo, un azúcar light, o que azúcar que generalmente son las light que tienen como cero, entonces uno las compra, claro, no tiene el azúcar tradicional, pero si bebe el etiquetado tiene fructosa. Claro. Entonces, ese azúcar es más dañina que el azúcar propiamente tal incluso. Y caso a quien le gusta tomar dulce, ¿qué es lo menos malo? Así como... La stevia, hay stevias que son 100% natural, porque si usted fija la stevia, o no sé si has visto que los etiquetados de los endulzantes que están en supermercados, por ejemplo, distintas marcas que no voy a nombrar, pero las marcas típicas que nosotros vemos en el supermercado, la gran mayoría viene o con sucralosa, stevia mezclada junta y algunas vienen hasta incluso con fructosa. Y esos generalmente son los que son más dulces. Hay unas marcas que uno dice con 5 gotas que el té maravilloso porque es súper dulce. Y otro que sale como 10 gotas porque no endulza tanto. Entonces, si uno se fija, lo más seguro es que se tenga fructosa, que es un azúcar mucho más concentrado. Y entonces, lo más natural, lo ideal sería la fructosa, la stevia 100% natural, que las venden generalmente en las tiendas naturistas. Y si no... hay algunas marcas que vienen como mezclada stevia con sucralosa, pero en menor cantidad, la sucralosa y más stevia. Ya, esas de supermercado que dice stevia, si uno va a ver bien, entonces tiene un componente de algo más. Sí, generalmente son mezclas. Son mezcla con sucralosa y algunas con fructosa cuando las quieren hacer más dulces. Eso los niños no es recomendable que usen, ¿no? Yo generalmente los recomiendo cuando el niño obviamente está con un exceso de peso, para disminuir, digamos, la hiperactividad. Igual con el tema del azúcar. Entonces, como por último, darle un poco, ya sea con algún líquido que ellos beban, ya sea, por ejemplo, el endulzante se le agrega como el té o los aguas de hierba, o si no, para hacer productos, digamos, un poco más saludables. Claro. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, los diabéticos, que ellos, por ejemplo, no les podría dar, no sé, pues, dátiles. Ahí tendríamos que utilizar, por ejemplo, los típicos endulzantes que son estos como líquidos o en polvo. ¿Ya? En Chile se ha hablado, y bueno, mucho tiempo, acerca de la obesidad infantil, ¿cierto? Que es alta, sí, ¿o no? Súper alta. Sí, alta todavía. Mira, es que yo vengo, bueno, ahora que tengo hijos, más percibo, y claro, un mal comportamiento quizás de los papás muchas veces de entregarlo más fácil, ¿cierto? De buscarle una colación simple. Igual es difícil culpar a los papás. No, igual sí, tenemos claro. una vida como súper agitada. Sí. Yo creo que el gran culpable de esta alimentación que llevamos en día es la rapidez que tenemos en el día a día. O sea, trabajar todo el día, llegar a la casa, cocinar en algunos casos, algunos papás en la noche, para el otro día los niños incluso almuerzan en el colegio, algunos le dan el almuerzo en el colegio. Y entonces ahí, claro, la vida tan rápida nos ha llevado a que nuestra alimentación tenga que ser así. Y el otro importante hito acá es el sedentarismo. En Chile somos un país, bueno, en el caso de Brasil, por ejemplo, ustedes hacen mucho deporte. Sí. Uno pasa afuera. Claro, y bueno, hace mucho calor también, yo creo, entonces están como constantemente. Yo me acuerdo cuando fui a Brasil, me impresionaba que eran las 6 de la mañana y la gente trotaba. Señor, decía yo, pero ¿por qué trata tan temprano? Sí. Y claro, que el sol allá amanece muy temprano. Temprano, entonces aprovechan también como todo el día. Pero me llamaba la atención los niños. Los niños me llamaba la atención que juegan a la pelota a pies pelados en la calle. Como en estos adoquines que habían. Y yo decía, pobres pies, ¿cómo le quedas nada? Ellos jugaban a la pelota ahí como si fuera una cancha uno de ya living. Juega hasta con un coco. ¿Sí? Claro.
el agua de coco, me acuerdo que la probé, no me gustó. No sé, no la encontré tan dulce. Sí, más que insípida el agua de coco. Es como, no sé. Yo me esperaba hacer algo dulce. ¿Sabes que yo esperaba como un Sí, dulce, así como. No, pero no me gusta. Tomé agua de coco, pero no me gusta. Y en Chile, claro, yo siento que se fomenta poco la actividad física. Ujú. Hoy en día el tema de los videojuegos, los niños en casa Ese encerrados, es y lo otro tema. otro, que en Chile el invierno dura mucho tiempo. Entonces, claro, actividad física tienen los meses de verano, que los niños pueden estar afuera, y después ya en invierno, si llueve mucho en la ciudad que Ujú. estás todo el día en la casa encerrado. Claro. Hay un tema ahí que también el poder adquisitivo, ¿cierto?, de la gente, eh, que hace de repente que uno consuma mucho pan. Uno ve los Es que en niños Chile comer. somos, pero consumidores del pan. Creo que el El primer país país en que consumo de consumimos pan. mayor cantidad de pan. Sí, sí, lo que pasa es que el pan, como tú sabes, yo creo que lo comiste acá como en grandes cantidades, ya quizás no se daba en Brasil, satisface bastante y es rápido. Ujú. Entonces tú le echas cualquier cosa Ese es cuando tienes mi unos desayuno. recursos escasos y Ujú, tienes que alimentar a una gran cantidad de niños, familia que vienen en casa. O sea, el pan ujú, salva y lo que le agregas al pan también es súper importante. ujú. A veces embutidos o los patés o este tipo de cosas que son baratos, digamos, Sí, y sí, rinden como bastante, los fideos, el arroz, todo ese tipo de cosas que rinden harto y satisfacen bastante cuando es una familia numerosa ujú. y hay poco, digamos, dinero quizás para comprar ensalada, fruta. Bueno, que hoy en día el tema de la comida está extremadamente caro. Con la inflación que hay, Sí, está todo caro. O sea, yo el sí. otro día pensaba y decía, antes uno lo recomienda generalmente ya, lleve un huevito duro de colación al niño. El huevo está súper caro. Pero aún así es más barato de repente que mandarle Que sí, eso es verdad. Pero un- como que antes la gente dice, ya, bueno, bandeja de huevo me sale casi 7.000 pesos. Bueno, y son Está 30 carísimo. huevos y Sí, son 5 o sí, 4 en la sí, familia. No sé, creo, no alcanza sí. para el mes. Entonces, claro, ahí como que la gente igual lo valora y lo ve y dice, no, ya, mejor me compro un paté que me va a rendir más, va a dejar al niño más satisfecho y le mando un pan con paté de colación, por ejemplo. Claro, pero la calidad de esos productos nutricionalmente No, no mira, aporta mucho. yo te iba a comentar que tú me nombrabas la obesidad infantil en Chile y en la última encuesta que hizo la Junaep, Ujú, ¿ya? ¿No ubicas lo que es la Junaep? ujú, Esta es como Junta Nacional que auxilia de escolares y becas, que dan la alimentación a los niños útiles escolares y ujú. dinero si es que en el caso lo necesiten. Y en esta encuesta sale que el 25% de la población que ellos encuestaron, digamos de esos mismos niños que asisten a la Junaep, ya tiene obesidad. Entonces, y sobre 25%. 25%. Entonces, y eso más la gente que tiene sobrepeso ya son como otro casi 30%. Ujú, Entonces, casi hacemos un 55% de puro malnutrición por exceso, que es ujú. sobrepeso más Por exceso. obesidad, Ajá. por exceso. Porque hay malnutrición por déficit y malnutrición por exceso. Claro. A veces cuando uno dice malnutrición no necesariamente es Ajá. porque está exceso de peso. O sea, También existe por ya, bajo peso. podría ser como una desnutrición. Claro, Ajá, por déficit de nutrición y ajá, por exceso ya sería obesidad y sobrepeso. ajá. Entonces, imagínate que ya son niños que van desde prekinder hasta primero medio en la encuesta, y esos niños ya están sobre un 50% con malnutrición. O Ujú, sea, si no los frenas, digamos, los chiquititos, esto con el tiempo va a ir creciendo, por ende la etapa adulta aún más, y ujú. así esta es una pandemia que no se acaba nunca si es que no se pone freno o no se trabaja. De hecho, en esta encuesta, y el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología de los Alimentos, que es de la Universidad de Chile, ellos hicieron un estudio que es súper interesante porque en esta encuesta no te dice, por ejemplo, no te categoriza qué comuna está con este Ya, riesgo, ya. qué comunas tienen niños más obesos, por Ajá. ejemplo. En la encuesta no dice, solo a nivel como nacional. Ya. Entonces, lo que ellos quisieron hacer es ver, por ejemplo, tomar la comuna, o sea, la región metropolitana y Valparaíso. Y de ahí vieron qué comuna era la comuna que tenía mayores índices de obesidad. Y las comunas que salieron en primer lugar eran las comunas que eran de más escasos recursos. Entonces, se relacionaba el exceso de peso con el bajo ingreso, Ujú. que es lo que estábamos hablando Claro, recién, que cuando tienes una escasez de dinero vas por lo más eh, claro. accesible en Ujú. cuanto a tu nivel monetario, y a eso a veces no es necesariamente lo más saludable. Claro.
quizás también tiene que ver con, con conocimiento, con... Sí. Porque a veces, digamos, las verduras, claro, son caras, pero tampoco si uno yo sé que el fideo y el arroz satisface mucho más que comerte una ensalada con huevo duro, quizás. Pero si lo puedes combinar y no llena una ruma de fideos con salsa, se podría, digamos, mejorar esto. Ajá. Y a veces esa educación, generalmente esta educación tiene que pasar por un servicio de salud, en los mismos colegios. Yo sé que en los colegios se hace educación en nutrición, hay nutricionistas que están haciendo estas charlas, pero es a nivel familiar. Esas educaciones tienen que ser papá, la familia, los niños. Hay que Claro. cambiar todo un estilo de vida familiar ahí. En el Importante. sistema público uno ve que de repente igual entregan algo de información, pero es como eso muy superficial. En el sistema No. hay los controles del niño sano, ¿cierto? Ahí se hacen todas las evaluaciones. Cuando los niños están obesos, se derivan a nutricionistas y ellos tienen una vez al mes los van evaluando y se trabaja. Sí, realmente se trabaja. Ahora, quizás no dan abasto para la cantidad de gente que... Porque a veces yo me he escuchado pacientes que me dicen, oye, yo voy no tengo hora para ir a un nutricionista en el CEFAM, no hay. Entonces, quizás falta, la verdad que lo que falta son nutricionistas en el colegio, servicios públicos, porque esto si no lo frenamos ahora, o sea, vamos a ser un país no solo obeso, sino el tema tanto de la obesidad, porque a veces puede ser un obeso sano. Si la consecuencia son todas las enfermedades crónicas que a largo plazo le generan un gasto al sistema Posterior Ministerio de Salud impresionante. Ajá. Gasto de remedios, me refiero a medicamentos. Claro. Que, bueno, acá y en distintos otros países que no se ven el tema de esa ley que salió de los sellos. No sé cuánto ha ayudado también eso. ¿Sabes que con más los ilusión? niños, ellos son súper conscientes hoy en día del tema de los sellos y se fijan? Ajá. Porque en el colegio igual les dan harto énfasis como a la alimentación saludable. Hay colegios que de hecho no te dejan llevar comida chatarra, digamos, papas fritas, galletas con azúcar, solo comida saludable para la colación. Y en los mismos kioscos, por ejemplo, en Chile los kioscos cambiaron de la comida chatarra que vendían en los mismos kioscos. Hoy en día se vende solamente comida saludable, no se puede vender chatarra. También en las afueras de los colegios tampoco se puede vender comida antes chatarra. había siempre el carrito del tío ahí que estaba con su dulcecito y todo era claro. obvio, pero hoy en día ya eso no se debe hacer, no se puede hacer en Chile. Junto con la ley de etiquetado se tomó todas esas medidas porque, por ejemplo, este estudio que te mencionaba, ellos lo que van a hacer, porque para seguir como la prolongación de este estudio, es que van a determinar cuántos carritos de comida hay alrededor del colegio, cuántos locales de comida rápida hay alrededor del colegio, cuántos negocios quizás, y eso también fomenta porque el niño si va caminando, sí, va a pasar a comprar o si va a venden salir a completa, almorzar. papa frita. Mira, aquí me acabo de acordar, en la Escuela México, frente a la plaza hay un local de comida. Sí, ahí en Deunal, sí. Sí. Hay un local, ahora me acordé porque me estaba en la plaza y sentí el olor a papas fritas. Y ese olor, tú decías, ¡ay, qué rico! Me comería unas papas fritas. Imagínate un niño que está en el colegio que va a jugar al frente de la plaza, lo que sea. Entonces, eso igual influye y no solo tiene que ver con lo que te da la mamá en la casa. Porque puede ser que la mamá te dé comida saludable, se preocupa de comprar, quizás tienen las verduras, se preocupa quizás de hacer un ahorro y comprar algunas comidas quizás o algunos yogur más light o otras cosas como más bajos en azúcar. Y se preocupa de eso, pero si el niño va y quizá la mamá le da dinero porque tiene que comprarse algo y no alcanzó a preparar la comida quizá, y el niño va a estos locales, digamos, que venden comida y lo va a comer. Entonces es igual importante alrededor del colegio cómo está en los locales de comida y lo que influye en el niño. Cuando hablaste de los kioscos de colegio, me acuerdo de kiosco que estaba en mi colegio. ¿Ya? Y me acordé de una promoción que había de Coca-Cola. No me acuerdo si fue en un mundial. Y uno compraba, era un vaso así como de 1 litro de Coca-Cola. Y tomaba en el colegio, en el recreo. Pero en el colegio. En el colegio, sí, pues sí, yo me acuerdo. Un vaso promocional así de Coca-Cola. Claro, como que, me acuerdo que los equipos de fútbol, los mundiales, generalmente Coca-Cola auspiciaba y hacían cosas. La bebida es una de las peores cosas para los niños, ¿no? Sí, sin duda. O sea, por último, no sé, oye, hay aguas saborizadas, por último, que no tienen
colorante, pero voy a decir la marca, pero Sí, la sí. Coca-Cola, o sea, ese color café, yo digo, señor, ¿qué tiene bueno, es un colorante, Claro. pero ya el aspecto que sea negro es muy extraño y Y a gusta nosotros mucho, no nos parece raro tomar algo negro, ¿cierto? sí. Y una vez estaba hablando con una paciente y yo le decía, porque hay gente que es adicta a la Coca-Cola, realmente es una Sí, adicción. sí. O Mi sea, mamá fue yo, adicta a la Coca-Cola. Ella salía de la heavy. casa de madrugada una bencinera a Ah, comprar Coca-Cola. claro, era como tomar agua. Sí, Voy a tomar agua Coca-Cola. sí. Y entonces una paciente, claro, dijo, yo no puedo dejar la Coca-Cola, no puedo porque yo mi Coca-Cola en la mañana, mi Coca-Cola en la tarde, la hora de almuerzo y con azúcar. Entonces después pasó a la cero, dije, ya, por último a la cero. Pero después, no, es que necesito mi Coca-Cola y después tenían cálculos renales y todo Mm, el tema, que ujú, la Coca-Cola genera gota y todo ese tipo de enfermedades también. ujú. Entonces le dije, ya, ¿y usted cómo riega las plantas? Con Ella Coca-Cola. entonces me dice, con agua, obvio. Y yo le dije, ya, ¿usted la regaría su planta con Coca-Cola? Me queda mirando y me dice, no. Entonces, ¿por qué este se riega con Coca-Cola? Y como que me queda mirando y me dice, ya, sí sé que va a ser mal, pero es que es tan rico. Y yo le dije, sí sé, pero lo que pasa es que con el tiempo ya te generó un poco, tenía una enfermedad, pero ya con el tiempo tú le empiezas a enumerar las enfermedades que va a provocar por el exceso de bebida. Si no Ujú. te digo que, por ejemplo, tú vas a un cumpleaños y te tomas una bebida Claro. no está mal, pero hay gente que toma bebida como si fuera agua. A mí me pasó cuando estuve trabajando en un lugar con máquina libre. Ujú. Y al principio no tomaba bebida, tomaba agua. Y empecé a tomar. Y como que me llevaba a la máquina Sí, así. Como es que que es no sé si me como... daba más sed. mm. Era. Es que no quita la sed de la bebida. Y, Es refrescante porque es helada, sí. ¿cierto? Burbujante y todo, Pero pero al no quita la paso sed. de un mes, yo creo que estuve tomando, empecé a sentir como un cansancio, así Mm. ya. Un Tus pobres agotamiento. células ahí de insulina tratando de bajar ese nivel de azúcar. Claro, y era lo único que había cambiado en mi dieta, entonces me Mm. imagino que había sido eso. Cuando Sí. lo corté, me empecé a sentir Mejorando. mejor, sí. Sí, por el exceso, obviamente, de colorante, de químicos que tienen las Ujú, bebidas, de el efecto del gas a nivel del colon ujú. y el azúcar cuando no sean cero. Pero, por ejemplo, yo te me dice, ya voy a tomar light, o voy Ya. a tomar cero, Ujú, o con stevia, hay algunas que tienen stevia incluso. Em, pero si tú ves el etiquetado de la bebida, tiene un tipo de endulzante artificial que es aspartamo, ujú, ¿ya? El aspartamo con el tiempo va a generar daños a nivel renal, te va a generar daños a nivel hígado, puede producir con largo plazo, obviamente en el exceso puede desarrollar cáncer, entonces es un químico súper nocivo que aunque sea light o cero tu bebida, tiene ujú. ese químico. De hecho yo lo destaco bastante cuando los pacientes van a comprar algún alimento light o cero, que lean si vienen con aspartamo o no. Las jaleas, por ejemplo, a veces algunas tienen. Ujú. Ahora le agregan stevia, sí, algunas Ya. jaleas le están agregando más stevia y sacando el aspartamo. Ujú. Lo mismo. ¿Y en qué hay que tener más cuidado en la alimentación de los niños? Bueno, el crecimiento y eso. O sea, obviamente lo ideal es que sea lo más nutritiva, po. O sea, lo ideal es que tenga fruta dentro de su alimentación, tenga verdura, tenga porciones de cereales, que cereales me refiero, por ejemplo, el arroz, la papa, el fideo. No hay que sacárselo a los niños, si Ya. es parte de su alimentación, tienen que consumir fibra, pero hay que tener ojo con la cantidad. ¿Sabes lo que Ujú, me ha pasado con los pacientes que yo veo niños y adultos? Y me pasa mucho que cuando conversamos con la mamá o el papá y le pregunto qué es lo que come en el día, yo digo, no come mal, ya. no está comiendo como come en una familia tradicional. Y yo le dije, pero ¿cómo será el plato que come su niño y el que come usted? Y me dicen, ah, sí, es como el mismo. No, ahí Ah, está el tema. Quizás la porción ajá. es muy grande para el niño, porque claro, mientras tú más porción más grande le das al niño se le empieza a agrandar el estómago, empieza a quedar satisfecho con esa porción. Ujú, Ahora, la verdad que la porción que recibir el niño debería ser menor que la del adulto. ujú, Entonces ahí muchas veces que a veces no tiene que ver tanto con la mala calidad de la alimentación, sino quizás con la porción que le están dando al niño. ujú, Que a veces uno lo hace como por inercia, sirve los platos casi igual como lo sirve a un adulto. ujú, Y hay que tener mucho ojo. Y la alimentación balanceada, o sea, lo ideal es que tengan los cereales que yo te menciono, que tengan fruta, que tengan verdura, pero que esas comidas, por ejemplo, extras, que a veces son como la papa frita, ¿cierto? Que van a decir los completos, las pizzas, que a veces se juntan los niños o salen los papás.
fin de semana, sea en ocasiones, que no sea un hábito, por ejemplo, diario. ¿Ya? O sea, eso hay que cuidar mucho en los niños, como las porciones de los alimentos, que sea variado y obviamente sacar todos los alimentos que sean como estos típicos sellos como alto en grasa saturada, tratar de evitar, por ejemplo, los patés, las hamburguesas, las vienesas, que son ricas en grasa saturada. Porque tú puedes tener algún alimento que sea rico en grasas poliinsaturadas, que son las grasas buenas. Pero si tiene grasa saturada, o sea, lo ideal es un niño sacárselo porque va a generar esa obesidad abdominal. Claro. Y bueno, si los niños vieran cómo, Como sea, cómo se como se hace. produce, ¿cierto? Sí. Visto cómo se hacen los nuggets, los patés, Los nuggets las de salchichas. pollo que no, Sí, que es más soya que pollo. claro, claro. Si se fijan, por ejemplo, Soya y piel de pollo, claro. sí, es que es hueso de pollo quizás. Si se fijan en los etiquetados, la gran mayoría de los alimentos que dicen ricos en proteína y todo, la proteína que utilizan es soya, ¿ya? La soya no es mala. Ahora, tampoco hay estudios que avalen 100% que la soya genera cambios hormonales, ¿ya? Porque la soya es un fitoestrógeno. Eso significa que es un alimento derivado de los leguminosas, ¿cierto? De los vegetales, leguminosas, que ayuda a las hormonas femeninas. ¿Ya? Ah, ya. Fitoestrógeno, que viene como de las plantas y tiene efectos en las hormonas femeninas. Entonces, hay personas que a veces me dicen, oye, es que no voy a comer soya porque, no sé, pues las niñitas, por ejemplo, les ayuda con el desarrollo mamario, se adelanta su regla. Entonces, claro, obviamente se le das en exceso, pero ojo con el exceso porque a veces la gente dice, yo no le voy a dar croqueta de soya. Pero si tú te fijas, los alimentos que, por ejemplo, los jamones, todo ese tipo procesado, casi todo tiene soya. Para aumentar. Para el pollo, la inyectan Ajá. para que aumente obviamente el sabor, la cantidad de proteína. Entonces hay que tener ojo con la soya. La soya no es mala, pero obviamente si nos vamos a cuidar de comer una croqueta de soya y quizás la hiciste en tu casa con la soya que remojaste y todo, versus con los jamones o los productos los pollos que esta vez se está consumiendo, que la mayoría tiene soya, entonces hay que tener ojo ahí. Claro. Bueno, la producción de soya también es como que mucho químico y bueno, son transgénicos. Entonces también hay... Hay bueno, soya orgánica. ya. Hay soya orgánica. Mira, un día yo hice un magíster en nutrición en la Universidad de Concepción en el 2018. Y había una profesora que estábamos hablando del mismo tema de la soya. No, estábamos hablando, perdón, de la quinoa. La quinoa que es un superalimento, ¿cierto? Es buen alimento porque es nutritivo, es más bajo en azúcar y más rico en proteína, ya súper bien. Entonces Iván hace una pregunta y me dice, ¿pero ustedes han visto que la quinoa dónde se hace? ¿Dónde se produce? Generalmente en las zonas donde hay mucho sol, que es el norte. Por ejemplo, también en Argentina se hace. Pero me dicen, los suelos nortinos están todos contaminados por las mineras. Entonces hay que tener ojo, o sea, me dice, obviamente todavía no hay estudios que te digan, hoy la soya está contaminada con químicos por los lugares donde la hacen, la producen y todo. Pero hay que tener ojo con el origen de dónde viene la soya. Porque si esos campos, por ejemplo, hay mineras cerca, o hay que tener ojo porque pueden ser contaminadas. Claro. Entonces también es otro tema que uno tiene que estar como pendiente del etiquetado. Yo siempre trato de que lean el etiquetado. A veces son palabras que uno dice, no entiendo nada de lo que dice acá, porque tiene millones de químicos, o sea, millones de nombres extraños, manitol, sorbitol y todos los terminados en ol, y los conservantes que son como TH y no sé cuánto, ya, son como hartas palabras. Entonces, yo hay veces que le digo a los pacientes, ya, mira, si tú ves un pan que tiene así un listado de ingredientes, entonces no te da un poquito a pensar que mejor compras la harina o compras un pan artesanal. El pan artesanal, estoy viendo unos pancitos que son como unos queques, que es multigrano, que vienen rebanaditos y tú ves el etiquetado harina de trigo, sal, aceite, levadura y sería, y granos de la semilla. Entonces hay que tener ojo ahí porque a veces los productos que uno compra en el supermercado obviamente tienen que durar en el tiempo.
Por lo tanto, tienen que tener mayor cantidad de conservante, no tienen que deshacerse, no Sí. tienen que pudrirse, Ajá. se entiende. Pero hay que tener ojo ahí. O sea, si uno quiere alimentarse lo más saludable posible, lo ideal es que tenga la menor cantidad de ingredientes ahí. ¿Has visto una prueba que han hecho? Un videíto que pone una hamburguesa del McDonald's y una hamburguesa normal, Mal, hecha pan sí. casero y todo, en una cúpula y pasa el tiempo y la del Como está McDonald's intacta. queda intacta. Sí, Eso es, po, exactamente. ¿cierto? Preservantes, todo lo que... Conservante y todo, Ajá. porque obviamente son alimentos que... Hay más carnes, por ejemplo, son alimentos que tienen conservantes, porque imagínate que salen de la cadena de producción. Se van en cadena de frío, ya, ok, Ujú. perfecto. Pero esa cadena de frío pues llega al supermercado, el supermercado sale de la casa, tiene que llegar a tu casa. A veces Sí. uno compra y pasa no sé a dónde, a algún lugar y Ujú. las cosas quedan ahí. Lo mismo pasa, por ejemplo, que me pasa mucho con los lácteos. Ujú. La cadena de frío de los lácteos también se llega a romper porque uno los saca del supermercado Sí, y llega a tu casa y si te demoraste y fuiste a comprar a otro lado, también se corrompe esa cadena de frío. claro. Entonces hay que tener ojo ahí también. Sí, po. Tanto producto que hay que ponerle como ojo en los procesos. Claro. ¿Y por qué llegan más los niños a tu consulta? ¿Cuáles son los indicios? ¿Por qué lo llevan los papás? Aparte quizás de lo más normal, quizás me imagino que debe ser Sí. sobrepeso. Sobrepeso, sí, pero ¿sabes qué? Con el tiempo, claro, al principio siempre era sobrepeso, obesidad. Los papás se empiezan a preocupar, por eso todo con las niñas cuando les empieza a llegar la menstruación Ujú. y están con exceso de peso, eh, se preocupan porque, claro, hay un tratamiento a nivel hormonal, se detiene un poco. Cuando te llega la menstruación, el crecimiento generalmente se estanca o creces, pero muy pocos centímetros más. Ya. ¿Ya? Entonces, eso lo ideal es retrasar lo que más se pueda la menstruación. Entonces, lo ideal los papás a veces llegan como para que no les llegue la menstruación tan jovencitas a las niñas. A ¿Y veces eso llegan a los 10, 11 años, o sea, como a los 9 años, 10 años. con la alimentación lo logra retrasar? Bajándolo con la obesidad, o sea, bajando el nivel de grasa corporal. Ah, ya. O sea, obviamente la alimentación va de la mano, pero bajando los niveles de grasa corporal. Ujú. ¿Ya? Y con eso se puede retrasar ese... Porque, mira, cuando a los chiquitos le llega a las niñas la menstruación a veces muy temprano, Ujú. 9, 10 años, generalmente tienen obesidad. Entonces va como de la mano. Hoy en día llega bastante... me ha llegado niños bajo peso. Niños bajo peso, que mamás se preocupan porque el niño son mañosos para comer, o hay unos que hacen mucho deporte y comen como poco. Ujú. Hay niños que, por ejemplo, el tema de la pandemia fue un gran impacto porque hay niños que estuvieron encerrados mucho tiempo, Sí. se preocuparon como su imagen corporal. Ujú. Hay gente que dejó de comer, hay gente que le hacían bullying. Entonces hay que tener ojo ahí con las transiciones de los niños, las etapas, porque a veces bajan mucho de peso. Ujú. Y eso también tiene que tener ojo si es que es porque quiere ser saludable, o porque quizás algo pasó. Ujú. Y lo otro que me llega también, que lo vivo en carne propia, es el rechazo alimentario. Hay los niños pequeños. Ujú. Hay una etapa del rechazo alimentario que es así. O sea, los niños cuando empiezan a las papillas, después la papilla pasan como al picado y Ajá. empiezan a ver la comida, empiezan ahí a sacar, ¿cierto? Que la zanahoria, que esto, le empiezan como a separar. Y eso es propio de los niños porque están experimentando. Ujú. Y ahí se genera bastante como el rechazo, pero eso dura como hasta los 5 o 6 años. Ya. Pero yo tengo pacientes que son niños de 12 años, 14 años y no comen fruta ni verdura, Ajá. nada. Ajá. Solo Conozco arroz, también. carne quizás alguno que otro aditivo como unos jugos Ujú. envasados, que no son frutas. Entonces, y claro, tú dices, claro, ese niño empezó chiquitito y nunca más, digamos, quiso probar y le genera como un rechazo. Te lo digo porque yo tengo un hijo mayor de 7 años, él empezó con esto. Y de ahí yo empecé porque me empezó a preocupar porque de los 3 años empezó a separar la comida. Y Antes claro, comía normal. antes comía normal, pero como que empezó como que no, hoy día no quiere comer, no sé, pues los fideos con la zanahoria, entonces le sacaba la zanahoria, no quiso comer el huevo aparte, que sabe, Ujú. solo el fideo, solo el huevo, en platos separados, después empezó con los colores, no, que quiero un color rojo, y entonces yo me asusté y dije, no, ¿será que quizás tenga autismo? Porque Ajá, puede ser... ajá. los niños autistas a veces separan los Sí, hay alimentos algunos por indicios. color, entonces ya.
Neurólogo descartó, pero tiene selectividad alimentaria. Entonces tiene que ir a una terapeuta ocupacional. Ya, lo llevamos a terapeuta ocupacional. Ella nos encontró que estaba todo bien, no tiene nada oral porque te hacen unos exámenes con unos cepillos, te hacen todo un tema para ver al niño. Nada. Después, psicólogo. Ya, el psicólogo, todo es conductual. O sea, es como la maña. Como te dice el niño mañoso, es mañoso. O sea, le gustan los alimentos que él quiere y no. Entonces yo con el tiempo me puse a estudiar todo este tema y se llama rechazo alimentario y existe. Y hay, de hecho, yo no he especializado 100% en esto, pero hay nutris que en Santiago atienden, por ejemplo, y se especializan con fonoaudiólogo, con terapeuta ocupacional, se especializan en el rechazo alimentario. Porque yo creo que hoy en día eso se va a dar, pero mucho a los niños que cuando el tiempo lo vamos a ir creciendo con las cosas que no quieren comer. Y eso será por maña, será porque papás somos poco rigurosos, porque los dejamos ser, no sé. O sea, yo tenía una prima que comía solo pan con ketchup o arroz con ketchup. Esa era su comida, no comía otra cosa. Yo con nosotros, bueno, con mi pareja cuando tuvimos hijos, trabajamos en su alimentación, o sea, nos dedicamos a... Sí. De hecho, nosotros no comíamos algunas cosas porque no teníamos el hábito, pero para introducir y fuimos agregando... Claro, tuvimos hijos en tiempo de pandemia, entonces era un poco más fácil quizás. Porque estabas ahí. Porque estábamos ahí. Hoy en día es más difícil porque por el ajetreo y todo lo demás. Sí, por ejemplo, mi hijo me pasó que cuando él empezó a comer, como esta parte de separar la comida, yo no estaba en la casa porque estaba trabajando cuando él comía. Entonces había una persona en la casa que me lo cuidaba y ella le daba la comida. Entonces, claro, como decía, no quiso. Entonces le hacía otra cosa o le daba solo lo que él quería. Y también puede ser también un tema ahí que como uno no estuvo ahí, puede ser que haya generado este mal hábito. Y bueno, de repente hasta incluso... Los niños hacen cosas para llamar la atención. Pues, también también lo pensamos. He pensado de todo ya con este tema de mi hijo. Sí. Entonces yo tengo dos disyuntivas ahí. Tengo mi hijo que no come muy poco, el mayor, y la chiquitita, como nació en pandemia, que tiene 3 años, ella no, pues ya come de todo. Entonces ella come todo el día. Pero yo en la casa trato de manejar solo fruta. Fruta, a veces uno que otro cereal, porque tengo el mayor, le compro cosas como con azúcar para que le den como energía, porque come tan poquito. Y a la chica le trato como esconder esas cosas, porque si no, ella también quiere el plato de cereal, igual que el hermano. Entonces ahí tengo como dos temas. Uno como con bajo peso y la otra... La chica no está pesada, pero está con sobrepeso. Pero tiene 3 años, entonces está como en toda la etapa como del crecimiento, de pegarse los estirones y como el movimiento, mayor movimiento. Entonces con el tiempo va a lograr la baja de peso, pero el mayor le cuesta un mundo que suba. Y de hecho a veces uno dice, a mí me cuesta más hacer subir que hacer bajar a los pacientes. Porque el hacer subir, hay gente que tiene un metabolismo súper activo. Entonces, aunque come, por ejemplo, 3.000 calorías y tiene un metabolismo pero muy activo y los queman súper rápido. Y lo otro, hay gente que a veces tiene trabaja mucho. Entonces hay poco tiempo como para hacerse la comida, porque si tienes que tener unas calorías sobre 2.500, 3.000, tienes que prepararte las comidas, llevarte las comidas, no puedes saltarte horarios de comida. Entonces igual es difícil a veces como hacer subir de peso más que hacer bajar. A mí me ha pasado con pacientes que de repente cuesta hacerlo subir. 1 kilo ya es como una maravilla. Ahí hay que atacar como los suplementos, leche, suplementos que son más ricos en calorías. Para que nos ayude más que tanto, si no puede cocinarse o comer cada ciertas horas todo el día. Claro. Está ese tema, que generalmente es lo más común que uno escucha, el colesterol, los triglicéridos, ¿cierto? La glicemia. ¿Por qué son altos? ¿Qué uno come para que sean altos? ¿Y qué hacer para que bajen después? Sí, mira, el colesterol, nosotros producimos colesterol. Nuestro cuerpo produce colesterol de una forma natural, ¿ya? Por lo tanto, está una parte que el cuerpo la produce y otra parte que es exógena, ¿ya? Por lo tanto, la aportan principalmente los alimentos ricos en colesterol, que son como las carnes procesadas, lo que te decía, los alimentos con los sellos con alta grasa saturada. Como las carnes muy procesadas o el exceso quizás a veces de carne. Hay gente que es súper carnívora. O sea, hay gente que come carne los 5 días a la semana. Entonces,
Entonces hay que tener ojo ahí también con la... Si son cortes magros, claro, pero si comes 5 veces a la semana, si comes 2, Yo me claro, crié comiendo carne todos los días. claro. En almuerzo y cena. Que mi región de Brasil es una Ahí está acá. región... Son productores Somos de carne. productores, entonces cuando llegué acá para mí fue un cambio así brutal. Aquí igual se come harta carne o se come menos que allá quizás. Muchísimo Mucho menos, menos, sí. muchísimo menos. Mm. Por lo menos en mi Ah, sí. casa, asado unas 3 veces a la semana. Aquí como el fin de semana, como en ocasiones, digamos, Sí. especiales, Es cumpleaños. que, Veces, bueno, yo sí. soy en la región gaucha de Brasil que se llama. ¿Ya? Sí. Y Y ahí, ahí bueno, había hay harta mucho cultura. animal, entonces, Y ahí sí, tú, por ejemplo, mucha carne. notabas o conocías gente que tuviera cáncer de colon o que No, no, lo que hablamos mucho era el tema de la gota, algo así. ah, ya. Problemas en los Las hombres, en las rodillas se te rodillas, claro, inflaman. claro. Y Mm. decían que era por el consumo de Excesivo carne, de carne, claro, claro. claro. Cáncer en realidad No si no me asociaste mucho. acuerdo, por lo menos yo no me acuerdo así de alguien cercano, no. Nada, Pero sí, era muy carnívoro, fue muy carnívoro. carnívoro. Sí. Sí, pues sí, el tema de, claro, las carnes tú podrías consumir, pero obviamente con moderación, y los alimentos que son ricos en grasa saturada, por ejemplo, longaniza, canchillán, somos los expertos de la longaniza, y no hay asado sin longaniza, canchillán, pero claro, pues un embutido que es muy rico en grasa saturada. Ajá. Entonces el exceso de ese tipo de comida, los procesados, por ejemplo, las vienesas, las hamburguesas, los patés, todo ese tipo de procesos que tienen mucha grasa Ujú, animal, claro, eso va a aumentar tu nivel de colesterol. ujú. Y lo otro, no sé si te has dado cuenta que a mí me llama mucho la atención. Cuando tú vas a un local de comida, aquí, menú niño. Sí, Y yo quedé qué así, onda, ver un niño. menú niño. Qué rabia esa Papas fritas cuestión. con vienesa. Y Sí, digo, qué ¿cómo va a haber mal un menú hábito, para ¿no? niños tan poco saludable? O sea, es Sí. rico, obviamente, porque quizás para el niño, porque uno sale a comer y come algo distinto quizás en la casa, puede ser, no sé, pero el menú niño a mí me llama mucho la atención. La papa frita Sí, sí, con la sí. vienesa. A Y mí la vienesa, lo que me gusta, por ejemplo, de Brasil en ese sentido, es que la mayoría de los restaurantes son restaurantes buffet. sí, se lo vi. Entonces la opción que tiene uno es bien grande, entonces uno Mm. como que puede salir y Y los seguir una pesan los dieta, po. platos, parece, ¿no? Hay buffet libre que uno paga un valor y come cuanto Claro, quiere, sí, sí, me y acuerdo. hay algunos así por peso, por kilo, po. ¿Sabes Y lo esos son los que...? que uno almuerza, la gente que tiene almuerza diariamente fuera de la casa, almuerza Claro, así, po. yo me Ya. acuerdo cuando una vez... ¿Sabes lo que me llamó la atención de esos buffets cuando fui? Fui uno de esos y había uno que, claro, tú pesabas el plato y uno Ujú. que comprabas y tú podías sacar todo lo que había. Claro. Y me llamó la atención que la gente, por ejemplo, era gente que trabajaba ahí mismo como Sí. como en el centro. Entonces era como que comía y se iba, era como rápido. Se notaba que era como para eso. Ajá. Y porque no era como familiar, así como que llegaba la Sí, familia a sí. comer. No, lo Es vi de como diario, gente así que, como. claro, que Ajá. comía porque trabajaba quizás Como la colación como que la venden colación, acá. claro. Ajá. Y me llamó la atención que había una fuente de frijol negro, poroto, Es que ¿ya? eso es. Y Uno la come todos gente los se días. echaba y nosotros con mi marido así como, vamos a echarle poroto. Para mí el poroto se come, aquí lo comemos como guisado, solo el Claro, claro, claro. poroto. No es como que yo lo combine, por ejemplo, yo lo combinaba, me acuerdo que se hacía su plato de ensalada, una porción de poroto, después Arroz con echaban porotito. Claro. arroz y después si había un trozo de Ajá. carne. Esa es la Y comida todo su plato brasileña. había poroto. Y Ajá. yo decía, pero después lo pensaba y decía, igual entre comillas es súper saludable, po. Sí, sí. Y las legumbres es más económico, Ajá. digamos, y más que la carne, tiene un buen aporte de proteínas, minerales. Sí. Entonces yo decía, igual, súper bien que tengan esa, porque si tú pones acá, no sé si se ve mucho aquí en Chile, la verdad, esa opción, no sé si muchas personas la tomen como el poroto, como frijol, echárselo en el plato. No, no. No. Y bueno, yo he visto ese tipo de restaurantes como buffet, pero como que no. En Santiago creo que se está dando más. He Mm. visto algunos ahora, pero incluso acá en Chillán se han abierto algunos y no, como que no le he ido Es muy que bien, ¿no? no. Culturalmente no estamos acostumbrados a No, eso. no estamos acostumbrados a comer mucha legumbre, Pero po. cuando la gente va a Brasil, encuentra Es que quizás bien uno ese lo local. ve más común, porque eso me llamó la atención porque yo decía, nosotros ya veíamos pollito, buscaba, ay, lo otro, el pollo. Me llamaba la atención porque no sabíamos cómo se decía pollo en portugués. Frango. Frango, ya. Entonces nosotros veíamos los locales, decía ya, no sé, el frango, algo así, con arroz. Y nosotros, ¿qué será esa cuestión? Y yo cuando fui, me acuerdo que sí había internet en los celulares, pero como que no sé por qué no atinamos como A a buscar. buscarlo. Y dijimos, ¿será pollo? Le decía yo.
¿pero por qué? Entonces le hablábamos a la gente, ya queremos ese, pero mi marido le decía, ¿pollo? ¿Es pollo? Entonces lo quedaba mirando así como, ¿qué me habla? Chicken, chicken le decía, chicken. Y yo así como, harta la risa, y el tipo así me miraba. Sí, que como que tampoco como que entendía, y ay, no, si no está entendiendo, le decía yo. Y yo decía, sí, sí, nos decía, sí. Y después que entendió que era pollo, digo, ya. Y cuando llegó el pollo, claro, era un pollo, como un truto de pollo, Sí. era con arroz. Y era Y como... esos locales generalmente, o sea, muchos de esos trabajan con una línea de buffet y tienen en una parte una grilla. Y hay una persona ahí haciendo grilla en el momento. Entonces, ¿cómo frango, son? o sea, pollo así filetito. Generalmente carnes magras también hay porque, como tú dices, hay mucha gente que es de diario, entonces mantiene una dieta. Claro. Y los porotos no son la feijoada que uno come ocasionalmente, porque la feijoada tiene todas las partes del chancho, entonces es un poco gorda. Ya. Le ponen el hocico, la colita, Ya. la oreja. Ya. eh, La cabeza completa, claro, todo. claro. Pero ese poroto que se come Ajá. normalmente es como porotitos cocidos con ajo, cebolla y Ya. sal. Sí. Y es lo que uno come Sí, arribita eso me llamó la del atención arroz. y decía que bueno, porque por ejemplo hoy en día en Chile deberíamos aumentar y fomentar aún más las legumbres. Ujú. Porque, por ejemplo, en una familia, si tú me dices ya, el arroz con carne, la carne está cara, el pollo está caro, el huevo está, hasta el huevo aumentó, pero los porotos, las Sí, lentejas, las arvejas, claro, también aumentaron de precio, pero pero aún una así son olla más a cuenta, sí. te rinde bastante Sí. y dejan satisfecho. Ujú. Entonces, pues se pueden incluir como ese tipo de alimentos en familias grandes o con pocos recursos. Si el tema es que no tenemos el hábito. Ujú. Nos salimos de la tradicional que es la carne con, el arroz con, Es que es el lo más fideo fácil, con, eso claro. pasa, eso pasa. Pero una olla de legumbre tú la puedes hacer. Yo la legumbre la hago. Si no la hago guisada, la hago como ceviche. Si Ya. no la hago como ceviche, como ensalada, como porotas con cebollita. Si no, en croqueta. Cuando me sobre, ya cuando ya Bueno. ahí Ajá, ya la ajá. croqueta de garbanzo, de Ya. lenteja. A mí se me olvida remojar, entonces Pasa el proceso, sí, hay que el remojarlo. otro día ya me hago un arroz con. Sí. Como que claro, ahí yo lo que hago es cocino como ollas grandes. Ajá. Entonces después los congelo y así voy sacando. Lo mismo el Bueno. arroz. Buenísimo. Como para no cocinar todos los días si no hay tiempo. Ajá. Yo a los pacientes igual les digo, si el domingo tienes libre o estás desocupada, cocina ollas grandes de arroz, de quinoa. Los fideos no porque eso es rápido, tú se lo puedes hacer Claro. en el mismo momento, pero cuando se demoran 20 minutos el arroz integral se demora 40 minutos. Sí. Hace una olla grande, las porcionas, como lo que tú vas a ocupar tú o tu pareja, o si los niños igual les gusta, deja una porción para ir sacando como en el día, la semana. Y así no cocinas si tienes poco tiempo, digamos. Claro. Bueno, nosotros estamos haciendo, porque también estoy viviendo una readaptación, porque bueno, hice unos exámenes hace poquito y estaba mal, estaba Estaba mal. mal. Entonces, por eso mismo comía mucho pan, mucho carbohidrato, bueno para la masa, y tenía un problema que era la cerveza también, que eso era una cosa aparte, La cerveza, que sí. era de todos los Claro. días. Y no, estoy haciendo ese cambio y bueno, ahora por ejemplo ya vamos al mercado y compramos hartas cosas. Entonces ya después llegar a la casa y dividir y congelar, pues, Claro. porque es mucho más fácil después Sí, teniéndolo de ahí hecho tú de puedes consumir. dejar... en este momento no me acuerdo la palabra, pero existe una palabra, un término Ujú, que se utiliza que tú haces como porcionas tus alimentos. ujú. ¿Qué es lo que te decía yo? Cocinas un día a la semana y lo dejas todo porcionado como en tupper en el freezer y con nombre claro y tú vas sacando a medida que tú vas necesitando en el día. Si los quieres descongelar el día anterior, lo dejas listo. Lo mismo pasa con las verduras. Ujú. Hay verduras que tú puedes dejar en tupper, pero en el refri más que a veces en el congelador, porque por ejemplo hay verduras que después cuando tú las quieres echar a cocer pierden con su propiedad y sabor. Claro, el zapallo, Entonces, el por ejemplo, zapallo de repente amarillo, queda por re malo. ejemplo, que claro, se pierde como el agua, se les Ajá. va, se pierde el gusto. La selga, por ejemplo, también siento que como que a mí me gusta hacerla en el instante, porque en el momento como que esas verduras no. Nosotros hacíamos, la selga la blanqueábamos para las niñas, las blanqueábamos, las secábamos bien y después las congelábamos. Y Ya, y bueno, quedan sí, después sí. bien. Sí, pero otro hacer tortillas de verduras, también esas las puedes congelar y después las Ujú. descongelas. Lo mejor es a veces como descongelarlo el día anterior. Claro, un proceso. Claro, más natural y así Ujú, no pierde, porque si la mete al microondas el microondas siento que le quita el sabor a los alimentos. ujú. Entonces ahí quizá
hacerlo, por ejemplo, las legumbres y las caliento en olla. Ya. Para que así siento que el sabor se conserva y en Ajá. el microondas siento que como que le saca el Ajá. sabor, no es lo mismo. Sí. Bueno, eso es cosas mías o cosas que Sí, gusto de cada uno. nosotros no estamos acostumbrados tampoco a usar microondas. No me gusta, nunca me ha gustado mucho. Así que... Me va a calentar. Algunas personas dicen que las legumbres no es bueno consumirlas todos los días. Que yo soy vegetariano y le digo ¿Ya? que como legumbres, No. me dicen al tiro, no. No, de hecho, Comer legumbre todos los yo días. los vegetarianos generalmente les recomiendo siempre la proteína vegetal tiene que ser o de la soya o de las legumbres principalmente, porque es como la fuente que tienen de proteína de buena calidad. Ajá. Entonces, si tú la legumbre la puedes comer todos los días, no hay problema. No hay como una contraindicación de... Sí, lo que pasa es que quizás te lo dijo un carnicero. El vecino que tiene... Claro, que es la carnicería. No, pero que si tienes, por ejemplo, algún problema, claro, de meteorismo, de colon irritable, claro, la legumbre genera, si no te tratas, digamos, primero el tema del colon, va a generar inflamación, hinchazón. Entonces hay que tener ojo si es que por alguna patología, claro, a veces no es tan recomendable. Si es una cirugía y no te va a comer un plato poroto después de eso porque está contraindicado. Pero si tú puedes comer legumbre... ¿Y los triglicéridos por qué suben? Los triglicéridos principalmente cuando suben es por tu nivel de azúcar o por la cantidad de alimentos que ricos en azúcar que tú comes. Es el como colesterol es como grasa, el triglicérido claro, de es azúcar. como de azúcar. Ya. Entonces, generalmente generalmente cuando tú tienes resistencia a la insulina, cuando tienes diabetes, generalmente el triglicérido también está muy alto. ¿Ya? Entonces, el triglicérido principalmente para bajarlo hay que bajar la carga de alimentos ricos en azúcar. Que no necesariamente tiene que ser el azúcar probablemente tal, el pastel, la torta, que es como lo que se saca obviamente, pero también hay cosas comunes, como por ejemplo el arroz blanco, el fideo blanco, el pan. Entonces, eso hay que bajarle la carga o cambiarlos por harinas integrales y así disminuir la cantidad de la glicemia, o sea, del azúcar en sangre, en ayuna, y bajamos los triglicéridos. Pero va de la mano, o sea, si tienes azúcar alta, generalmente el triglicérido aparece alto. Sí, siempre van, los míos estaban los dos altos. Sí, hay que bajar la carga de azúcares. Y bueno, de enfermedades como gastrointestinales. Ese es otro gran tema. Sí. Yo sufrí pero fue por una mala formación. Yo tuve una pancreatitis por malformación del páncreas, una mala formación. Y tuve una pancreatitis crónica y repetitiva que se llamaba en la adolescencia. Entonces sufrí y de hecho estuve un mes sin comer nada con nutrición parenteral, que se llama, en el hospital. Y me acuerdo después estuve como un año comiendo solo cocido. Papita, verduras, sí, pero nada, así. Y después, me hice una cirugía, me lo arreglaron. Pues. Qué bueno. Pero eso no es tan común, ¿cierto? Pero hay otras enfermedades gastrointestinales que son muy comunes, pues, como, no sé, por la gastritis, el colon irritable. La gastritis, el colon, reflujo, acidez. ¿Qué otra como que se da? Bueno, el síndrome de intestino irritable. Entonces son enfermedades que hoy en día tú le preguntas a cualquier persona, si yo hago de 10 personas, a 5 o 6 les duele el estómago. Pero se hinchan, tienen mucha acidez y eso principalmente se debe a la alimentación que llevamos hoy en día. El procesado, o sea, el alimento que tiene mucho aditivo, eso va a irritar tu microbiota intestinal y eso va a generar un daño en el colon o en el intestino. Entonces hay que cuidar, obviamente para que eso se sane hay que tener una dieta balanceada y una dieta lo más natural posible. Porque, por ejemplo, yo en el caso de los pacientes del colon irritable y trabajo con una dieta que se llama FODMAP. ¿Ya? Que es una dieta que está comprobada, que te saca ciertos alimentos que tienden a irritar tu intestino, ¿ya? Que son principalmente los lácteos, las legumbres, por ejemplo, las verduras meteorizantes, típico brócoli, coliflor, cierto repollo, entre otras, algunas frutas, porque la fruta igual en algunas personas con colon irritable va a generar inflamación. Hay gente que dice, me como una manzana y me hincho.
Sí. Entonces claro. Pero me tomo un litro de Coca-Cola y no pasa No me nada. hincho, ¿viste? Pero se trabaja con una alimentación especial que se trabajan tiene 3 protocolos esta dieta FODMAP, que es cuando tú le sacas el alimento al paciente, o sea, le basas una pauta donde vas a comer solamente esto, generalmente son 14 días, porque es muy restrictiva, entonces Ya. tampoco, si hay pacientes que a veces no tienen que ver con la obesidad, el colon irritable, y son delgados, entonces tampoco esperamos que baje de peso si es que fuera delgado o muy delgado. Y después de los 14 días se vuelve a introducir los alimentos que se Ujú. habían sacado, porque Ujú. como que tú tienes que dejar como reposar al colon. Ya, Eso es ya. como lo que se trata. Y obviamente con probióticos y con una buena alimentación, el colon descansa, las bacterias del colon se restablecen, esa como flora intestinal queda mucho más estable, entonces de a poco tú puedes incorporar algunos alimentos. Por ejemplo, sacas el gluten, que son los alimentos de trigo, Ujú. entonces sacas algunos frutos secos, sacas, por ejemplo, hay estos alcoholes que vienen en los productos generalmente light o cero, manitol, sorbitol y todo ese tipo de alcoholes, poligoles que son alcoholes que se endulzan. La miel en algunos casos también si a alguna persona se le saca porque todo eso va a generar algún Ya. daño o malestar en el colon. Y después pasan 14 días, se empieza a incorporar alimentos y se van de a poco. Entonces, por ejemplo, ya el lácteo lo está tolerando, no, ya entonces se sigue, Ajá, se se mantiene, elimina. se saca. El gluten, vamos a ver el pan. ¿Cómo estás tolerando eso? Mejor, ya. Entonces se empieza como a introducir ciertos alimentos y ya después se empieza a mantener una pauta como ya con los alimentos que están comprobados que están mejorando tu Claro. colon, ¿ya? Pero es una dieta un poquito más restrictiva, por lo tanto hay que, obviamente, uno no es que llegar y hacerla como uno la ve no sé, en el internet, tiene que ser asesorado por un nutricionista, porque si no va a generar eso que digo, que de repente hay gente que baja mucho de peso, se decae mucho, Ujú. fatiga, porque faltan ciertos alimentos, entonces hay que ser lo más nutritiva posible dentro de lo que se puede consumir. Claro. A mí me pasó ahora también que tenía acidez. Hace un tiempo venía sintiendo así acidez cuando comía algo Ujú. dulce. De repente los porotos también me hacían mal. Y bueno, en la consulta dije, encuentro que tengo acidez, no es todos los días, pero me dijo, ya vamos a hacer un examen. Y encontraba una bacteria que es la Helicobacter Helicobacter. pylori. Sí, y estoy hoy día, bueno, estoy en la mitad del Uy, tratamiento y es una cantidad sí, de remedio que yo pensé que mi organismo no iba a resistir. se iba a ver afectado porque es un Un antibiótico. antibiótico, el otro para Omeprazol. claro, y otro más. Sí, Sí. esos medicamentos lo que hacen principalmente es matarte la bacteria, Ajá. pero te matan las buenas y las malas. Sí, Entonces, el médico fui en dos médicos. Uno me encontró y me recetó y el otro me advirtió. Me dijo que había muchas contradicciones, no sé, conflicto entre los médicos acerca de esa bacteria Ujú. y acerca del tratamiento que se hace para la bacteria. Yo lo estoy haciendo igual, pero en realidad no sé si Están realmente es buenos. bueno. Sí, lo que pasa, como te decía, ese medicamento es que el antibiótico te mata lo bueno y lo malo. Ujú. Entonces, obviamente tu flora intestinal queda como desprotegida, ¿me Ya. entiendes? Entonces, de hecho, a algunas personas les genera mucho dolor de estómago. Sí, a mí Porque todavía hay no. gente O que le sea, irrita mucho, mucho más el estómago. Por eso se le deja este omeprazol o ajá. lansoprazol para que recubra las paredes del estómago y no irrite Ujú. tanto, no genere ardor ni dolor a la persona. Entonces, claro, generalmente se utiliza este método que es para que la bacteria se muera. Ujú. Y luego se empiezan a incorporar los probióticos, ¿cierto? Para mejorar tu flora intestinal y vuelve a recuperarse. Obviamente todo esto va de la mano con una buena alimentación, porque si, por ejemplo, tomaste los antibióticos, tomaste todo esto y después sigues Sí, con la sí. papa frita, con el ketchup Ajá. y la mayonesa y el ají, Sí. claro, obviamente la flora intestinal no se va a restablecer. Sí. O sea, hay que Bueno, tener ojos, va de la mano también. yo me había asustado porque me encuentro joven para No, pero estar pasando por esa no, esa colesterol, bacteria. Ah, triglicéridos, bueno, sí, bacterias. sí. ¿Qué edad tienes tú? 34. Ah, era joven, sí. Sí. Sí, pues eso hay que mejorar. Mira, alimentación, Ajá. ejercicio, va todo de la mano. Sí. Pero eso se mejora. Pero, por ejemplo, la bacteria la puede tener un adolescente, lo puede tener Ah, un ya, ya. adulto Ajá, mayor. ajá.
No, de hecho yo la tuve también porque en mi familia tienen como una carga genética con la enfermedad gástrica. Ya. Entonces yo cuando tenía como 20 y tanto, 22, 23, me hice el examen y, y claro, pues entonces el doctor me dijo, ¿te has hecho alguna vez endoscopía? Y yo le dije, no, o sea, que nunca me he hecho nada, pero mi familia, antecedentes de cáncer de estómago. Entonces me dijo, ya, vamos a hacer. Y primera vez que me hacían una endoscopía. Y claro, ahí me detectaron la bacteria y eso me está irritando el estómago y me tomé el antibiótico 14 días y después la alimentación como la verdad que siempre me ha alimentado. Y de ahí como con el tiempo no volví a sentir los malestares. Ya. Pero siempre me hago un chequeo por lo menos una vez al año. Ya sea, hay veces que cuando no tengo malestar gástrico no me hago la endoscopía, porque el doctor a veces te Claro, dicen que no, sí. no hacerla, digamos, reiteradas veces, sino que hay un test que se puede hacer vía sanguínea para saber si tienes la Helicobacter pylori también. Ah, ya. Hay uno que es sanguíneo, uno de fecas y uno que es por la endoscopía, que es una biopsia. Entonces, si yo me hago alguna vez al año para ver si la bacteria vuelve o no. Claro, me dijo también eso, que generalmente vuelve. Sí, generalmente, es que está en el agua. Ya, Entonces, ya. eso Es también que va con eso es raro. los regadíos, Sí, las verduras. ya. Si algo que Entonces, está... pero hay gente que, por ejemplo, la puede tener, pero nunca No, le no va a se generar afecta. el malestar. Pero hay Ya. gente que tiene una predisposición genética a veces que las enfermedades gástricas van a ser su problema. La leche. Más leche. Mira, yo con la leche tuve la leche, la verdad que conmigo nunca fuimos amigos, esa es la verdad. Yo obviamente la receto, la indico y todo, pero quizás el exceso de leche yo no soy muy partidaria, ya sobre todo cuando eres adulto. Ya. Cuando eres niño, claro, por un tema de crecimiento y todo, pero de adulto a veces como que la leche, mira, la leche yo la saco siempre y cuando la persona tiene alguna intolerancia, cuando genera malestar, porque por ejemplo hay gente que es intolerante a la lactosa, que es el azúcar que tiene la leche, pero tú le sacas toma productos sin lactosa, igual le duele el estómago, entonces ya la sacamos definitivamente. Ajá. Cuando ya eres adulto, tuviste un crecimiento y todo, desarrollo, la leche tampoco es tan necesaria. Porque el calcio, porque tenemos súper el calcio. Claro, Es que tengo que pero... llegar a mi reglamento de calcio, el calcio, los huesos, no sé qué. Pero el calcio, hay alimentos, por ejemplo, la almendra es mucho más rica en calcio que la leche. misma leche. Entonces, hay los frutos secos, hay semillas, hay, por ejemplo, verduras como el cale, que es como, no sé si lo conoces, que es como una hoja parecida Es como como a... la col china, creo que se Como, llama. claro, como los de familia, los brócoli, coliflor, como de todo ese... entonces, también es mucho más rica en calcio, tiene una mejor absorción, de hecho, que calcio que la misma leche. Entonces, yo la verdad es que tampoco como que la elimino, pero tampoco soy fan de la leche. Por ejemplo, en Chile se indican en las guías alimentarias que debes consumir 3 lácteos al día, por ejemplo, los niños. ¿Ya? Y en otros países, por ejemplo, Canadá ya sacó la leche de sus indicaciones a los niños. Es que extraño. En Chile La todavía leche está hecha para un becerro, ¿cierto? ¿no? Igual Y un becerro tiene un peso notable. Sí, O sea, y hormonas también y todo. Entonces, y aparte que la leche tiene azúcar, propiamente tal, dentro de su propiedad, la lactosa es un azúcar, por lo tanto, tiene un contenido graso. Claro, los procesos que uno se pueden hacer descremados claro, ahora y todo. semidescremado. Claro, pero por ejemplo, yo lo he visto con pacientes, que ya los 12 años que llevo trabajando, que cuando les dejo mucha leche, mucho lácteo, se me estancan en el peso. Y no bajan, y no bajan, y no bajan. Ah, ya. Entonces, tampoco como que yo haga un estudio, pero con el tiempo lo que yo he visto es que si les dejo mucho yogur, porque el yogur, fíjate que los yogures a veces tienen un contenido graso impresionante. Sí. He visto estos yogur que son como cremositos y como Sí, espesos. los griegos. No quería decir marca, pero ese, por ejemplo, tiene un alto contenido graso y son muy sabrosos porque piensa que la grasa es lo que le da sabor a los alimentos. Ya. ¿Ya? O sea, cuando tú contraes un alimento, una sopa, por ejemplo, piensa en una sopa, una papilla de bebé, que es solo verdura, pero no le agregas aceite, versus una sopa de bebé que tiene aceite. ¿Cuál es más sabrosa? Sí. La que tiene aceite es que es un más sabrosa. conductor de sabor. Pues. Entonces, claro, se utiliza, de hecho, la industria alimentaria utiliza mucho la grasa, por eso los alimentos tienen mucha grasa natural, el chocolate, las cosas dulces, porque es un dulzor que es agradable al paladar de las personas. Entonces hay que tener ojo con de hecho mismo pasa con las leches, por los yogur y todo ese tipo de lácteos que también tienen contenidos altos en grasa. Hay yogur light y todo ese tema, sí, también. Hay yogur bajo en grasa. Yo generalmente el yogur tengo como unas marcas súper establecidas, así como de qué yogur yo recomiendo.
cuando quieren bajar de peso. Tengo otros que son para cuando quieren subir de peso, porque como digo, tengo las dos partes de los pacientes, que a veces hay gente que llega que baja mucho de peso y tengo que hacerlos subir y no les puedo dar el yogur light o bajo en grasa. Claro. Entonces yo el lácteo no soy fan. Yo creo que si te sientes mal con el lácteo, no lo consumas. Si podemos sacar calcio de otro tipo de alimento. Yo, por ejemplo, cuando era chica me daban leche y yo la leche horrible. O sea, el estómago, como siempre tuve problemas como estomacales, y cuando era chica los papás como que no te pescan mucho con eso. Sí. Y como que un momento ya mi mamá me dijo, ya sabes que es tanto el tema con la leche, ya, dejas de tomar leche, dejas de tomar leche. Es como un mito eso de que hemos escuchado mucho tiempo eso de que los niños tienen que consumir leche, que es Imagínate necesario que para... en un momento yo a mi hijo chiquitito de 3, de 7 años, pero cuando era bebé, él hacía mucha rinitis alérgica. Siempre estaba muy resfriado, mucha congestión y mucha secreción. Entonces yo había estudiado que la leche fomentaba la secreción de muco. ¿Ya? Eso sí, hay estudios que te dicen que la leche, ahora tampoco se puede decir como que no, la leche sí o sí, es como que no es que está establecido, pero sí hay estudios que han relacionado a la leche con la secreción de muco. Entonces, yo cada vez que le sacaba un poco la leche, porque obviamente cuando son bebés chiquititos ya dejaron de amamantar, de 3 años ya uno le sigue dando leche, de tarro, digamos, estas como envasadas. Y yo le sacaba la leche y él mejoraba mucho la congestión nasal. Claro, un doctor un día cuando fui al pediatra me dijo, no le puedes sacar la leche porque la leche, no sé qué, empieza a darle esta que no sé qué, me dio como una S26 o algo así, un tipo de leche. Y esa tiene como menos contenido de lácteo, no me acuerdo cómo fue lo que me dijo, pero no le saca la leche, porque está el niño en crecimiento, y todo. Dije, ya, bueno, entonces como que dije, ya le voy a volver, pero cuando tenga estas crisis como de secreción de muco, le saco. Y me pasa lo mismo ahora, por ejemplo, yo hice el experimento con mi marido, que cuando nosotros nos fuimos a vivir juntos, nos casamos, todo, él tenía mucha alergia en las mañanas, pero era así, un río de moco. Yo abría la ventana, por ejemplo, y al tiro, estornudo, y los ojos irritados, súper mal. Y él todos los días tomaba, su desayuno era leche con avena. Todos los días, sagrado. Y eso como que lo mantenía estable hasta llegar a la hora del almuerzo, porque no hacía colación y nada de esas cosas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que lo tuyo, obviamente, claro, tienes un cuadro alérgico, que ya es crónico, pero yo creo que la leche te está fomentando más esa secreción de moco. Dicho y hecho, yo le dije, ya no más leche, no hay más leche con avena, ni siquiera cultivada, ni sin lactosa, nada, cero leche. Sacamos la leche y mejoró mucho su congestión nasal. Siempre, obviamente, usando sus inhaladores y todas sus cosas, porque como es crónico, pero disminuye la secreción de muco. Entonces también como que también cuando hay personas alérgicas o con esto, yo también se la saco. Como que inflama. Como que aumenta el mucus. Aumenta el mucus. Entonces, la verdad es que también yo no soy muy fan de la leche. Tampoco como que la odio, pero tampoco, no sé, es que a mí nunca me hizo bien. Nunca fui muy fanática y con el tiempo uno va estudiando y sabe que la leche no es un alimento o sea, el calcio no está solo en la leche, lo puedes sacar de otro alimento. Hay un juego de marketing ahí también de las empresas, de la industria. Pasó con el huevo también, un tiempo que decían que el huevo era malo, después que había que comer huevo. Como el comercial de la señora, coma huevito. Sí, por ejemplo, no sé si te acuerdas que... bueno, como eres vegetariano vas a ver. Las leches de vegetales, ¿ya? La leche, entonces se promocionaba la leche de almendra, la leche de soya, la leche no sé qué. Y ahí la industria alimentaria de la leche dijo, esto no puede llamarse leche. Porque la leche solamente es cuando es de animal, extraída, digamos, de la madre, de la vaca, ¿cierto? Para el ternero, para el bebé. Ahí eso se llama, eso se puede llamar leche. Pero el otro no se puede llamar leche. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasó? Claro, la industria, ¿qué es lo que hizo? Cambió, ya no se llaman leche de soya, leche de almendra, se llaman bebidas vegetales, ¿ya? Eso es un líquido que se extrae, obviamente, de los vegetales, de los frutos secos, semillas, etcétera. O de cereales, por ejemplo, hay de arroz y todo. Entonces, claro, para la industria ahí alimentaria es súper fuerte. Las marcas son súper fuertes. De hecho, yo me acuerdo haber leído un reportaje que hay Nutris, por ejemplo, que no recomiendan leche y son obviamente los vegetarianos, veganos, por un tema del daño al animal y todo el proceso que se le hace
al animal para sacar la leche, porque no sé, has visto un reportaje que dejan a los becerros como cerca para que lloren y eso estimula la producción de leche y todo. Entonces, O sea, la industria es súper sucia, o sea, es fea. es cruel. Tanto la avícola como la lechera. Sí, los huevitos. Es terrible. Todo lo que se hagan ricos. Sí, entonces, yo por eso el tema de los lácteos, no soy fan. Tampoco como que los odio, pero, por ejemplo, claro, la industria a veces, si tú te haces, por ejemplo, contra los lácteos, puede poder generar, no sé, pues, alguna amonestación o algo. ¿Cómo pasaron con las bebidas lácteas? Porque ahora se llaman bebidas lácteas, ¿no? O sea, bebidas de vegetales. Ya no se llaman leche de soya, ni de almendra, ni de arroz, ni de avena. Claro. En el tema, he escuchado mucho también gente que hace ayuno. Sí, súper bueno. A mí no me da para hacer un ayuno. Yo despierto y Sí. tengo que comer, pero en algunos casos trae beneficios. ¿Es bueno hacer ayuno? Está comprobado científicamente ya ¿Sí? el tema del ayuno. Generalmente son hay distintos ayunos. Hay unos de 12 horas, 16 horas, de 18 horas. Ese es harto. Pero es harto, 18 horas. Claro. Pero está comprobado científicamente que ayuda, disminuye los parámetros bioquímicos, o sea, colesterol, triglicéridos, glicemia. De hecho, ayuda a disminuir el síndrome metabólico, que el síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades como puede ser el perímetro cintura alto, hipertensión, todo ese tipo, como, lo encasillan como en un síndrome que se llama síndrome metabólico, y eso, el ayuno intermitente ha tenido efecto al nivel deportivo, también rinde bastante. También se estudia en ese contexto. Pero como tú dices, yo el ayuno lo recomiendo a las personas que siento que toleran pueden el ayuno. Soportar. ¿Ya? Porque el ayuno puede ser no solamente en la mañana, puede ser un ayuno de tarde. Yeah. Hay gente que come hasta las 4 de la tarde después no come. Y no come nada hasta el otro día, hasta las 6, 7 de la mañana que se levanta y toma un desayuno gigante. No nací para eso. Claro, por eso yo digo, el ayuno de hecho no se recomienda a personas que tengan trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, un TCA, ¿ya? Sí. Porque obviamente la ansiedad, el no comer y todo eso puede tener consecuencias para su enfermedad. Pero las embarazadas tampoco, por un tema de que la embarazada tiene que estar nutritivamente, constantemente comiendo, que hay un cambio hormonal muy grande y que no es distinto a de una persona que no está embarazada, por lo tanto tampoco se recomienda. Pero en ese caso, y las personas que yo, por ejemplo, yo evalúo, cuando una persona quiere hacer ayuno, yo evalúo. Entonces yo digo ya, hay gente que la mañana se levanta sin hambre. Entonces hay gente que dice, yo puedo pasar hasta las 11 de la mañana sin comer nada, 12 del día, y me levanto, me ducho, me tomo... Porque tú puedes beber líquidos que no tengan calorías, ¿ya? Eso en el ayuno lo puedes hacer. Té, café, agua de hierba, pero no, por ejemplo, estas bebidas, no sé, he visto estas como bajas en calorías, porque igual tienen un nivel de calorías. Claro. Ahí te rompes el ayuno. Incluso con algunos suplementos. ¿Ya? El omega 3, por ejemplo, también tiene calorías. Entonces ahí también rompes el ayuno. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo ahí. Entonces hay gente que es mucho más fácil y se le da y lo hacen súper bien. Yo generalmente recomiendo para empezar 2 veces a la semana y voy tanteando. Ya, hagamos 12 horas, que es como el tradicional que uno hace. O sea, tú comes hasta las 8 y luego comes a las 8 de la mañana. Y luego, si toleras bien hasta las 14 horas de ayuno, o sea, en vez de las 8, toma el desayuno quizás a las 10, perfecto. Y si ya toleraste 2 veces a la semana súper bien, entonces vamos bien. Luego pasamos como a la siguiente etapa, que es cuando haces 16 horas. Aumenta. Ya, y 2 horitas más. Entonces ya no a las 10, come a las 12. Si andamos bien, eso no te genera decaimiento, ni fatiga, ni te pones temblorosa porque baja el azúcar, ¿cierto? Andamos súper bien y lo puedes hacer. Pero hay gente que a veces, como tú me dices, que no, porque que se levante, quiere comer y tampoco va a dejar de comer en la noche por un tema de rutina. Trabaja todo el día, entonces la hora que tiene que ir para comer llega a su casa. Entonces no desayuno. Pero la buena alimentación, o sea, lo más recomendado serían las comidas completas, ¿cierto? Con sus colaciones entre medio, no saltarse desayuno, almuerzo y cena nomás, por ejemplo. Comer esos 3 y nada más. Es relativo, porque hay gente que, por ejemplo, con 3 comidas al día anda súper bien. Ya. Y no es necesario con las colaciones porque no les da hambre. Pero hay gente que de repente le baja como la ansiedad a veces o le duele el estómago y siente hambre, y se fatiga, se marea. Esa persona necesita colaciones. Y aparte que depende del alimento. Pues si tomaste un desayuno donde comiste 4 galletas de agua con un café,
y quieres aguantar con eso hasta las 2 de la tarde que almuerzas, claro, obviamente va a bajar el azúcar, y ahí hay que hacer una colación. Pero si haces un desayuno bien nutritivo, bien con fruta, con cereales, puede ser con huevos revueltos, pan, café, té o lo que quieras tomar de líquido, vas a aguantar lo más seguro quizás hasta la 1 o 2 de la tarde. Pero eso depende de cada persona. Ya. O sea, hay personas que, por ejemplo, yo le digo ya, colaciones, voy a todas las doy colaciones. Y me dice, la verdad que las colaciones no tengo tiempo, se me olvida echarla, llevarla, entonces yo tolero bien hasta la hora que tengo que comer. A mí me pasaba eso, pero tenía hambre, por ejemplo, entre medio de las comidas, pero por estar ajetreado haciendo otras cosas no comía. Pues, claro. O ya, de hecho, tengo hambre, pero no como. Pero ahí llega en el almuerzo y como mucho. Claro, porque medio plato así grande. Entonces, claro, cuando tienes ese tema, ahí lo que hace es porcionar. Entonces quizás le baja un poco la cantidad de caloría al almuerzo para dársela una colación a media mañana y otra a media tarde. Ajá. Distribuirla mejor. Distribuirla, claro. Se da como un fraccionado, podría decirse. ¿Ya? Ya. Entonces ahí, para que disminuya los platos, quizás son muy grandes. Sobre todo si ese plato se va a llenar principalmente de cereal, por ejemplo. De arroz, de fideo. Porque yo les enseño un plato a los pacientes que es un plato... que lo ideal es que la mitad del plato sea carne y el otro tercio sea ensalada y el otro cereal. Ese es como el plato ideal. Que no sea mitad y mitad. Mitad carne, mitad cereal. Ensalada, bueno, encima la gente tiene poca costumbre de comer ensalada. En Chile tenemos súper malos hábitos en ese sentido de la poca verdura, la poca fruta. En la preparación, yo creo que tiene que ver con la preparación, con elaborar el alimento, porque piensa que la lechuga tienes que lavarla, después tienes que el apio. trozarla. A mí el apio no me gusta mucho el sabor del apio, lo encuentro muy insípido. Pero hacer el proceso, sí, también me encanta. Y los sabores como insípidos de ese tipo de verduras verdes, a mí la verdura verde no me gusta. Eso que soy nutri, no me llama. A mí me gusta la lechuga. Yo sí las mezclo con palta, sí, con o con manzana o con naranja. Ya. Pero así sola, está insípida, le falta como saborcito, no sé. Ahí, y las verduras de color, eso sí, pues esas como la zanahoria, betarraga, brócoli, tomate, esas son como más agradables porque son como más dulces, pero las verdes ya como que las combino para poder comer, porque si no, plato de lechuga y no me da ninguna gana. Sí. Acá hay un no sé, ese escritor que estudió el del método Gress. Él lo desarrolló, de hecho, pues él escribió su libro. Ajá. El método Gress, mira, la verdad es que cuando salió, ya las Nutri los querían matar. El colegio nutricionista, que no, que su método. Es que es muy radical para lo que uno ve generalmente como una buena alimentación. Claro. Todo lo que te dicen que no coma, te está diciendo lo que coma. No, tienes coma que comer. tocino, coma harto huevo, harta grasa. Mantequilla. Lo que pasa es que el método Gress tiene su base fisiológica, que sí, claro, tú sacas los azúcares, porque él saca principalmente los carbohidratos y todos los alimentos derivados del azúcar. Se hace pan de almendra, de linaza, hace las mismas preparaciones, pero con otros ingredientes, que no son cereales que se transforman en azúcar. Entonces, en ese sentido, claro, tiene un efecto fisiológico en el cuerpo que va a ayudar a que tu cuerpo obtenga energía. Si ya no la tiene del azúcar, que es nuestra principal fuente de energía, la va a obtener de las grasas principalmente. Y como es alta en proteína, la proteína se va a establecer, no va a bajar. Por lo tanto, es un método, claro, que para bajar de peso, en algunas personas... Sí, es súper... funciona, fisiológicamente funciona, tiene una base que funciona. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que para mí yo siento que mantenerlo en el tiempo es difícil. Y aparte caro también. Y caro. Entonces... Claro, él en ese caso lo ha mantenido con el tiempo y todo, y sus índices están súper normales porque él dice que no tiene colesterol alto, ni triglicéridos altos, ni tampoco tiene hígado graso. Entonces, en ese caso, él ha funcionado, pero yo siento que con el tiempo no es factible mantenerlo. Y aparte que también tiene que ver con un nivel a nivel estomacal. O sea, por ejemplo, si a mí me das tocino con huevo y queso, yo me muero. Es pesado. Me muero, el estómago no lo soporto. Entonces, claro, hay personas que no sienten nada, le das leche, lácteo y lo mezclas con grasa y no les pasa nada. Pero claro, no sé si sirve para todos, no sé si yo lo indicaría, digamos, porque lo encuentro que con el tiempo no es sostenible y
la verdad es que ese nivel de alimentos grasos puede afectar incluso hasta tu piel en algunas personas, que a veces la grasa como que les pues, aparecen granitos, ¿cierto? El exceso de alimentos grasos. Entonces, también hay que tener ojo ahí. Quizás para bajar de peso en algún momento, si alguien lo quiere hacer y no tolera bien, quizás, pero ahí como que yo lo recomiende, la verdad es que no. Porque no es algo que tú puedas prolongar en el tiempo, ni es un hábito. O sea, claro, el que escribió el libro lo hizo como hábito. Pero él quizás tiene Sí, otra puede vida, tener otro igual estilo. una carga genética también ahí que sea También. favorable. Entonces Haga yo la harto verdad que deporte. no, claro, sí, Ujú, lo más seguro. ujú. Entonces yo la verdad que no lo recomiendo como método para bajar de peso, porque mira, ¿qué pasa con el peso? El peso es un número que tú ves en una balanza. Entonces hay gente que de repente quiere bajar muy rápido de peso. Entonces, no, es que yo quiero pesar, no sé, quiero pesar 10 kilos menos, pero de Ujú. aquí a un mes más. Entonces, Ah, la muy baja corto. de 10 kilos en un mes no es saludable. Tampoco es algo que lo vas quizás a mantener en el tiempo. Ujú. O sea, si tú quieres, la palabra dieta, claro, uno la utiliza harto porque la dieta no necesariamente es de restricción. Hay dietas que Claro, son es como, ajá, hipercalóricas, ajá. ¿ya? Es como es en Ordenar la ordenar la comida. alimentación y todo. Pero la alimentación, lo ideal es lo más balanceada posible y Ya. lo que más se adecue a tu vida también. Ajá. Porque si tu vida es rápida, claro, ahí tienes que, o le pones un poco de freno a tu rapidez de vida para que tengas tiempo para cocinar, para alimentarte mejor, porque con esa rapidez, alimentándote con el procesado, los alimentos envasados en caja o en tarro o lo que Ujú, sea, la verdad que con el tiempo van a llegar las enfermedades. Eso va de la mano. ujú. Entonces hay que tener ahí ojo con el tema del peso, porque a veces hay gente que quiere bajar de peso por una cosa estética, no por salud. Ajá. Hay gente que quiere tener el peso que tuvo a los 20 años. Entonces, hay varios factores. La Sí. obesidad o el peso es multifactorial. O sea, puede ser emocional incluso, Ujú, tu exceso de peso hormonal, puede ser, bueno, tiroides, ¿cierto? Problemas metabólicos, resistencia a la insulina. ujú. Claro, todo eso, digamos, patología se puede ser, pero hay veces que la obesidad o el sobrepeso es netamente por algo emocional. Hoy en día existe un término que se llama los comedores emocionales. Ya. Ahí está el comedor emocional, está el comedor que es externo, que es el comedor que, por ejemplo, pasa por un lugar eh, y siente olor a papas fritas. Nunca quiso comer papas fritas, pero tú pasas por ese lugar y a ti te dan ganas de comer papas fritas. Y tienes que comprarte las papas fritas hasta que no te comes las papas fritas, no Como quedas. si estuviera embarazada. Claro, como los antojos de la embarazada, que no sé si será. A mí me No, si yo salí a pasaba. comprar sandía, no me acuerdo qué hora No, era, como a sí, las es 11 de la terrible eso, noche. Por lo sí. menos era fruta, pero no tenía ganas de Yo comer. no sé, yo nunca, la verdad que cuando yo estuve embarazada primero, no, como que decía, no, esto es puro como exageración de las mujeres, y por es que el mío era hombre, el primero. Entonces dije, a mí nunca me dieron como antojo, ni náuseas tuve nada. Sí. Con la segunda, que fue mujer, ahí sí. Ah, entonces ahí Ahí está me el dio problema, todo, sí. me dio un poco, un poco, sino poco tuve tanto. Tuve náusea y cosas dulces. Era impresionante cómo me daban. Yo nunca he comido mucho dulce porque Ajá. el dulce o las cosas grasas me generan malestar. Y el dulce. Me daban ganas de comer pastelito, comer una tortita. Oye, un día le mandé a mi marido a comprar una torta a la fuente alemana. Un trocito. Como a las 9 de la noche. 10 para las 9 salió. Claro. Te juro, yo no sé por qué tenía tanta ganas de comer como cosas dulces. Y la verdad es que, claro, esas cosas como hormonales, Sí. el embarazo pasan, pues, sí. Obviamente hay que controlarlo, sí, para que no te den enfermedad y todo, pero sí, a veces pasa. Y en el caso de la baja de peso, se va trabajando como con metas, se ponen como... Como yo trabajo, dices Sí. tú, mira, yo a veces les pongo meta a los pacientes. Más que nada para que se motiven. Digo, ya, mira, la ideal, 1,5 kilos, 2 kilos, sería ideal. En los hombres les pongo metas altas porque el hombre tiene una facilidad para bajar de peso distinta a la mujer. Oye, yo dejé de tomar cerveza Y y fue bajaste, increíble, ¿viste? sí. Sí. Sí, tienen un metabolismo mucho más activo porque tienen mayor contenido de masa muscular. Pues versus la mujer que tenemos menor contenido, tanto tejido activo tenemos menos que ustedes, nosotros somos Ujú. más grasa. Entonces, ya, ahí tienen un factor a favor. Entonces, ahí a los hombres les pongo metas como más altas. En las mujeres, yo pongo metas más que nada para que se pongan como un objetivo, pero tampoco si no la cumplen no pasa nada, ¿ya? Porque lo que pasa es que a veces hay personas que les generan ansiedad
el tema de no lograr el objetivo. Entonces, al final retrocedemos todo lo que podemos haber avanzado porque no logró el objetivo, por lo tanto digo, ya me frustro y digo, no quiero hacer más esto porque no veo resultados. Y puede pasar, y pasa a veces mucho con algunos pacientes que tienen problemas emocionales, que tienen ansiedad, estrés, el trabajo, o algo que pasó. O hay, por ejemplo, pacientes que de repente se le murió un familiar. Entonces hay fechas del año que, claro, se celebra el aniversario del familiar fallecido y eso genera ansiedad y eso genera estrés y claro, pues y eso va a afectar en la baja de peso o el aumento de peso, que hay personas que a veces aumentan de peso. Por eso la obesidad tiene tantos factores que no te podría decir así como ya, tienen que bajar tanto de peso porque quizás esa paciente, si tú le pones una meta, se va a frustrar si no la logra. Entonces ahí hay que tener, claro, ahí hay que tener como harto manejo como de conocimiento, ir conociendo al paciente, porque por ejemplo a mí me ha pasado gente que se pone a llorar, porque se frustran, porque han intentado todo para bajar de peso, todas las dietas mágicas y todo y no pasa nada. Entonces hay que tener ojo ahí cuando uno indica o trata de poner metas. Cuando yo veo que una paciente, claro, que quizás noto que tiene un nivel emocional distinto, que no tiene un nivel de estrés alto, quizás tiene tiempo para hacer ejercicio, para cuidarse la alimentación. Claro, ahí le pongo ahí le pongo metas para que se vaya motivando. Claro. Pero cuando noto que tiene como alguna, no sé, ansiedad o estrés, trato como motivarlos a que mejoren su alimentación. Que vaya de forma natural. Pongamos un número en la pesa. Porque mi pesa, lo bueno es que trabaja con bioimpedancia. Entonces eso significa que te da el porcentaje de grasa, músculo, grasas viscerales, edad metabólica, calorías, etcétera. No es solo un número de pesa, digamos. ¿Pero eso, la herramienta te lo da? Sí, la pesa. ¿En serio? Sí. Y es como una pesa normal, pero te entrega todo. Claro, una pesa factores digital, tienes unas manillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la bioimpedancia se trata de que pasa electricidad, que es imperceptible para nosotros, a través de tu mano y tus pies. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que estar, obviamente las manos no tienen que tener anillos, metales, porque eso hace interferencia. Y los pies descalzos. Entonces, con eso tú apretas las manillas, las mantienes unos segundos, hasta cuando yo digo que la máquina ya hizo su trabajo, y te da los porcentajes de grasa corporal total, pues te la da por segmento, puede ser por el brazo izquierdo, brazo derecho, piernas, pero tronco. súper detallado, claro. Muy bueno. Entonces esa es acusete, porque por ejemplo, como te mide eso, el paciente digo, ya, a ver, ¿cómo te fue? No, súper bien y todo, pero ya no bajaste tanto de peso, pero ahí vemos, pero subiste grasa, entonces algo pasó ahí, quizá quizá algún alimento, porque igual la bioimpedancia es súper, tiene que ser como, tienes que tener unas 4 horas de ayuno mínimo, porque como estar precisa, entonces tú, por ejemplo, te comiste, almorzaste y después te fuiste a hacer la bioimpedancia, va a salir un poco afectada. O tomaste un litro de agua, porque como separa el músculo de la grasa y el agua, todo influye en el peso y en los parámetros que te va a indicar. Entonces hay que tener también como unas contraindicaciones. A veces tienen como las mujeres cuando están con su periodo, por ejemplo, lo ideal es que no se hagan la bioimpedancia porque va a afectar, porque retenemos más líquido. Entonces ahí también se hace como esa contraindicación y el hacer ejercicio. Pero cuando tú haces ejercicio, obviamente el músculo está trabajando, retiene líquido, también ahí altera como la bioimpedancia exacta. Hay que mantener 4 horas estable. Lo ideal es como 4 horas de ayuno y con una actividad moderada. Lo ideal es que no haya hecho ejercicio en la mañana, porque generalmente mis pacientes van más en la tarde cuando salen del trabajo y todo. Claro. O al día anterior, si es que fuiste en la mañana, no haber hecho ejercicio intenso. Si tú bailaste y quizás no hiciste más que eso, no es tanto. Pero si te pesa, por ejemplo, que el trabajo muscular es intenso, ahí hay que tratar de hacerlo en otro día. Hay tantos factores que afectan, ¿cierto?, a la salud. Y bueno, acá durante la conversa dimos en algunos que son tan importantes, ¿cierto?, como de repente el factor de estrato social, la información que llega a uno, ¿cierto? Y la importancia de la alimentación. Nosotros igual hacemos capítulos de psicología. Y también hemos estado hablando acerca de eso, porque la nutrición no solo afecta en lo físico, ¿cierto? Pero también en lo mental. Sí. Y eso se nota cuando uno tiene una mala alimentación. Si tú comes solo fritura, chatarra, uno no va a estar igual de ánimo que si tiene una alimentación saludable. Claro, pues la energía baja. Con los alimentos chatarra, fritura, claro, son sabrosos y todo el tema. Pero
degeneran una fatiga, porque hay un déficit de vitaminas, que son principales, que la entregan sobre todo las verduras y las frutas. Y esas vitaminas dan energía, pasa, aparte de energía, por un proceso bioquímico en tu cuerpo impresionante, que no te imaginas cómo trabajan las vitaminas en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile, la vitamina D, que es la vitamina del sol, no sé si se la habéis escuchado, en Chile tenemos un déficit impresionante de vitamina D. Me recetaron, estoy tomando igual. Y la vitamina D va de la mano, porque antes la vitamina D se decía que solamente era para el calcio, o sea, para absorber el calcio en tu cuerpo, para que los huesitos estén como bien constituidos con calcio, ¿ya? Entonces había que dar vitamina D para que el calcio estuviera bien absorbido en los huesitos estuvieran como fortalecidos y todo. Pero hoy en día se ha estudiado que la vitamina D es una vitamina que trabaja a nivel incluso emocional. O sea, estados de ánimos asociados a la baja de vitamina D con la depresión, por ejemplo, la fatiga, el cansancio. También se asocia con la resistencia a la insulina. Entonces, en Chile, de hecho, ya salió la ley que van a suplementar la vitamina D a los alimentos. Porque en Chile, por ejemplo, se suplementa la sal con yodo, se suplementa los cereales con ácido fólico. Y todo eso se ha hecho harina. Claro, cereales, harina, trigo. ¿Y por qué se hace? Porque con el tiempo se han hecho estudios y se va dando cuenta que la población, algunas falencias se provocan por algo, el bocio, por ejemplo, en algún tiempo. Claro. Hicieron cuenta que era por problemas de yodo. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente tome yodo? Entonces, hay que darle un alimento que la gente come tradicionalmente, la sal. Y ese yodo, la sal. Entonces, lo mismo con el tema del ácido fólico, que ayuda mucho a prevenir la espina bífida en el embarazo de los niños. Ya, por tanto, hay que suplementar. Antes del embarazo. Sí, se da ácido fólico. Entonces, entre otras, digamos, funciones que tiene. Entonces, hoy en día, nosotros en Chile, la exposición al sol es muy baja, porque tenemos el invierno es muy largo. Y en la zona sur, más aún. Hay muy poca exposición al sol, hace mucho frío, por lo tanto, estamos siempre tapados. Y eso hace que absorbamos poca vitamina D, pues se absorbe a través de la piel. Hace un proceso que el sol hace que la vitamina D se active en tu organismo y cumple sus funciones, pero si nos exponemos poco al sol, andamos tapados y no hay suplemento, claro, tu vitamina D, de hecho yo he visto vitamina D en niveles de 6, 7 y lo que debes tener entre 30 a 40, por ejemplo, y hay niveles bajísimos. Entonces yo a todos los pacientes les receto, porque yo hago como, obviamente, la anamnesis, donde yo les pregunto toda la alimentación, aparte lo algo clínico, que es como sus enfermedades, y los exámenes. ¿Cuándo se hizo el tema de exámenes? Ya, no sé, un año. Ya vamos a repetir, porque por lo menos un chequeo una vez al año tiene que hacer. Y la vitamina D siempre la incluyo. Porque siempre que están todas bajas. Y bueno, aparte ahora, post pandemia, ¿cierto? Me imagino que ahí afectó mucho más. De hecho, por el tema de la pandemia, la vitamina D tomó harto revuelo. Porque se empezó a ver que, claro, como la gente se exponía poco al sol, empezaron a aparecer algunos tipos de enfermedades, y esas enfermedades se fueron asociando. Depresiones o fatiga o cansancio, la resistencia a la insulina. Entonces, claro, uno lo asociaba a que a veces la mala alimentación, que en la casa a veces uno tiende a comer como más cosas. En la pandemia a veces uno como que iba al supermercado porque más lo llenaba del carro por si no había escasez. Claro, entonces uno se llenaba con cosas. Al principio era así. Entonces, pero hoy en día se va a suplementar. Lo que no sé si se va a suplementar, en qué alimento se va a suplementar aún, pero sí ya sale la ley que se va a suplementar y eso va a ser súper bueno, porque las gotitas igual son más caras. Y eso multivitamínicos que son de ventas libres. Por ejemplo, yo una vez intenté tomar uno y no me gustó, me hizo un efecto extraño, así, como que me produjo incluso como un cansancio. No, fue peor. Fue peor. No sé si hay personas, me imagino que le harán bien, pero ¿está bien tomar sin saber nada? Porque me decían que son libres, que cualquiera puede ir a comprar, ¿cierto? Igual las dosis tampoco son dosis altas, ¿ya? O sea, las que son como... Las que tienes que tener ojo como no tomarlas en dosis altas son las liposolubles, que es la A, que principalmente A, D, K y E. A, D, K. Y las liposolubles, las hidrosolubles, que son las B y las C. ¿Ya? Entonces esas como que se eliminan por la orina, por lo tanto no produce contraindicación, digamos, el exceso. Generalmente estos multivitamínicos vienen como, por ejemplo, A, pero no traen los 100%, vienen con dosis menores a lo que el cuerpo necesita, por lo tanto, porque supuestamente uno la consume en la alimentación. Entonces, esta va a ser suplementar la alimentación. Ahora, cuando hay un déficit, ahí, por ejemplo, en el caso de la vitamina D, se dan dosis muy altas.
¿ya? Que generalmente se toman una vez a la semana, o un sobre, unas gotas, o algo así. El que me dieron es uno al mes. Sí, es que una dosis alta, sí, lo más seguro. Y que estamos hablando de las vitaminas. Los multivitamínicos. Mira, yo trabajo con nutrición ortomolecular, que es la nutrición basada principalmente en los suplementos de los alimentos, o sea, de las vitaminas, minerales. O sea, el paciente, aparte de su alimentación, yo siempre le receto algo, ¿ya? Porque de acuerdo a lo que estuvimos conversando, no sé, por ejemplo, yo noto que tiene el pelo un poco pajoso, no brilla, tiene mucha fatiga. Son signos que te van demostrando que tienes algún déficit de alguna vitamina, que a simple vista tú lo puedes ver, ¿ya? O a veces haciéndole preguntas. ¿Cómo están las uñas? ¿Se te quiebra mucho? ¿Se te cae mucho el pelo? Hay gente que, por ejemplo, tiene gota, alguna enfermedad como el colesterol alto. Ahí se van dejando suplementos que van a ayudar a mejorar, aparte de su alimentación. Entonces, por ejemplo, si tú te quieres suplementar porque, no sé, estás fatigado, porque sientes que no cumples tu requerimiento, o sea, no comes bien, entonces voy a dar un multivitamínico. Siempre tienes que asesorarte por alguien, o sea, ya sea tú un médico, un nutricionista, que te indique algo que sea 100% necesario para ti. Claro. Porque vas a tomar de todo un poco, pero al final ninguno te quizás tienes un déficit de una. Por ejemplo, la vitamina D. Sí. Entonces voy a tomar uno de todo. La vitamina D que vienen estos multivitamínicos que tienes muy baja dosis. Entonces no va a suplir lo necesario. Ahí hay que asesorarse, y porque a veces estos multivitamínicos hay que tener ojo, porque los multivitamínicos hay unos carísimos, hay unos baratos, hay una gran cantidad y los hacen de harina de pescado. El mismo alimento para los pollos. Claro. Y eso es un alimento que tú lo puedes comer en tu casa. El pescado lo puedes hacer. Entonces, obviamente se saluda saludablemente, pero la gran mayoría son de harina de pescado, porque el pescado tiene una múltiple cantidad de vitaminas y de minerales. Entonces, saca la harina de pescado. Hay unas vitaminas, por ejemplo, la Centrum, la voy a nombrar porque es una de las que se preocupa de que no sea solo harina de pescado y que sean de buena calidad, vegetal y todas las vitaminas. ¿ya? Hay marcas que yo me preocupo harto, como el tema de las marcas, la calidad del producto. ¿Me entiendes? Porque no sé, pues te puedo recetar unas gotas de algo, de, no sé, pues cardo mariano. Y tú tienes gastritis. Las gotas tienen alcohol. Dosis pequeña, pero tienen alcohol. Te van a irritar el estómago. Por lo tanto, no te podría dejar esas. Entonces hay que dar cápsulas. Ya, pero ¿cuál es la calidad del producto? ¿Dónde lo hacen? ¿Quién lo produce? Entonces, también eso me preocupo de que no dar un producto por darlo y sin saber cuál es su calidad. Hay personas, yo receto harto un suplemento que se llama picolinato de cromo, que es un mineral que ayuda a regular la resistencia a la insulina. Los deportistas, por ejemplo, si usted fija en estos de los quemadores de grasa que usan los deportistas siempre está el cromo. Porque cuando haces deporte ayuda a mejorar el rendimiento muscular, porque hace que el azúcar que dando vuelta en el cuerpo lo agarre el músculo. Entonces, receto bastante eso, pero la calidad del producto. Hay productos que son más caros, pero vienen recubiertos, son de mejor calidad, no irritan el estómago. Entonces, eso igual me preocupa harto pero yo te recomiendo que te asesores con alguien que te logre identificar o te mande a hacer un examen para saber cuál es el déficit real que tienes antes de tomar un multi. Me imagino que la industria farmacéutica es una de las más grandes, así que son tremendas. Oye, Dani, tremenda conversa tuvimos hoy día, pudimos aclarar varios temas. Dudas ahí. Podemos hablar tenía. Incluso dudas que tenía yo con respecto a algunas cosas. Así que me borraste una consulta. Claro. Ahora tienes que ir a pesarte para ver cómo están tus... Es verdad, eso no lo he hecho. Índices ahí, ¿viste? Sí. Bueno, así que llamar también a la gente que nos está viendo, los que nos van a ver, que nos puedan seguir. Suscríbanse también ahí a nuestro canal de YouTube, que ayuda mucho. Todas nuestras redes sociales como @FryPodcast. Y en Instagram la Dani es @Dani Romero. Dani Romero Nutricionista. En Facebook soy Daniela Romero Nutricionista. Así que ahí me pueden buscar, pueden ver mi Instagram, ahí aparecen las especialidades que tengo. Veo vegetarianos, niños, veo adultos con resistencia a la insulina, hígado graso, enfermedades gastrointestinales, hago ayuno. Y bueno, dais varios tips y ortomolecular, la nutrición también. He visto tu historia y siempre ahí das todos buenos datos y demás. Sí, de repente voy a un mercado y voy viendo algún producto que yo noto que llegó o que sea bueno, entonces ahí como que lo voy
lo voy recomendando. Recetas, siempre trato de subir algunas recetas porque a veces hay cosas que uno dice, no, esto no sé cómo comerlo, o sea, la misma legumbre, o sea, solo con el guiso, ¿cierto? Y la legumbre la podemos hacer como budín, como tortilla, Hay como mil croqueta. formas. Entonces ahí también dejo como algunas recomendaciones, Claro, una recetas. es poco, no sé, es poco ocurrente, yo creo que la palabra. Sí, a Normalmente veces, así en la casa. sí, yo trato de dejar recetarios igual los pacientes Ajá. cuando tengan tiempo para cocinar, porque a veces, claro, se aburren comiendo que el pollo con esto, la carne con esto, la ensaladita, entonces a veces hacer como cosas más, que ceviche de champiñones, Qué de rico. solo de pescado, Ajá. ceviche de lenteja, no sé, por ejemplo. El de Entonces, digüeñe. y digüeños también, ¿viste? Que el digüeñe sí que es medio desabrido, así, Sí, medio a mí raro. la verdad no me gusta mucho, pero Insípido. insípido, Sí, sí. ya. A mí los sabores insípidos no El me gustan champiñón sí mucho. tiene sabor. Sí, muy bien Mucho alineado, sabor. queda rico. Aceite ¿Y de hace oliva, orégano. atención online también? Por el momento no, pero como ya estoy en la consulta instalada, Ujú, ya yo creo que podría ser. Lo que pasa es que antes arrendaba box médico, ujú. entonces arrendaba, por ejemplo, por horarios. Ah, claro. Entonces yo atendía a la gente que tenía presencial y después como que ya no tenía. Y en la casa la verdad tengo 2 niños. Sí, Y entonces, yo ahora sé están qué es yendo eso. en forma regular al colegio, jardín y todo, pero por ejemplo, hay días que están enfermos, si enferma uno, pues enferma al otro, pero Ay, en qué segundo. Entonces drama están los eso, dos en casa, entonces la verdad que mucha como rutina de poder conectarme a veces, no me gusta comprometerme como hacer cosas online, porque cualquier imprevisto que a veces pueda pasar, Ujú. quizás tengo que correr las horas o cambiarlas para una semana u otra, entonces ahora en la consulta como ya estoy instalada y todo, yo podría hacer como más consultas online. Pero sí, con el tiempo sí quiero hacer. De hecho, en la pandemia hice Ya, mucho. ya, Ahí ya. yo trabajo con un software igual que tú en tu celular puedes tener tu dieta, por ejemplo, Ah, tus buenísimo, mediciones. buenísimo. Entonces, tú todo lo puedes ver en la agenda, Ajá, es el próximo control. Entonces, te llevas todo detallado en tu propio celular. claro. Y bueno, hoy día la tecnología hay hartas aplicaciones que Sí. son buenas para eso, incluso, no sé, para ver tu actividad física. Para medir claro, la actividad física, para ver contar calorías, también Ujú, hay algunos. ujú. Esa es la verdad que yo no sé. Que a mí el tema como a veces siento que puede generar un poco de estrés andar contando calorías. Y Claro. a veces uno tiene que fijarse en la calidad del alimento más que la Sí, caloría. ajá, ajá. Ojo con eso. Bien, Dani. Oye, Muchas nuevamente gracias. darte las gracias por haber aceptado y participar con nosotros. Súper. Si quieres dejar ahí algunas últimas palabras, un saludo. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. De nutrición, alimentación, podemos hablar, pero eternamente porque no se acaba nunca. Y lo ideal es que si van a tomar planes de alimentación o quieren mejorar su alimentación, lo hagan pensando en su salud, en mejorar hábitos, más que quizás por bajar peso en un Ujú. número en la pesa, que eso puede traer una carga emocional o quizás algún tipo de enfermedad en anexo. Así que lo ideal es que sea por salud, principalmente por eso, más que por ver un número en una pesa. Claro. Y bueno, la salud es, la alimentación es Es súper fundamental, importante, súper importante. fundamental. Así que bacán. Muchas gracias, Ya, Dani. Muchas muchas gracias a gracias. todos los que nos estuvieron viendo y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao, gracias.